Cristina, Diana, Francisco, Irene, Lorena, Sara, decirme que me oís, que nos veis y así ya podemos empezar la sesión. ¿Todo bien? Vale. Ok. Hola. Vale. Muy bien, Lorena, Alba, fenomenal. Hola, vale. Buenas tardes. Buenas tardes, aquí ya, vale. Oye, os queríamos hacer una pregunta. Bueno, casi que lo enfoque mejor Ángel por el tipo de examen que va a hacer al acabar el módulo, ¿vale? Te dejo, Ángel. Gracias, Elena. Nada. Os cuento, estábamos hablando con Elena, la idea que el examen va a ser un caso práctico como muy similar o similar al que habéis hecho en la plataforma y al que teníais colgado resuelto, ¿vale? A la última tarea que habéis hecho que os corregí, que ya tenéis todos corregida. Entonces, como dejaremos un par de horitas para que lo podáis hacer bien y sin prisas, ¿cuándo preferís hacerlo en función de los exámenes que tengáis? ¿Preferís el jueves que viene? Hay que hacerlo antes de agosto para que os vayáis ya con esto cerrado. Y es ver qué día preferís hacerlo, porque yo suelo pasar este fin de semana a Elena. Si queréis activar el micro o decirlo por el chat. El jueves está bien. Vale, ¿qué hora? Vale. ¿Preferís por la mañana o por la tarde? Igual por si la mañana. trabajáis por la tarde, vale. Por la tarde, vale, por la tarde. Entonces, lo que voy a hacer es en plataforma, no a través de aquí. Sería en plataforma os abriré la posibilidad de hacer el examen para que lo hagáis en 2 horas. ¿Está bien? ¿2 horas, Ángel? Sí, es un caso práctico parecido al que habéis hecho. Yo creo que es suficiente Vale. 2 horas, ¿no? Vale. Si Tendréis no, tiempo de sobra, pienso yo, vamos. Vale, a partir de las 5, dice Cristina, Venga. me parece que ha dicho. Si queréis, la podemos abrir de 5 a 7:30 o algo así para que tengáis más. Dice, ¿lo puedes abrir por la mañana? Hombre, entonces es para... Es complicado, porque Sí. los que lo tengáis por la mañana se lo podéis pasar a los de la tarde, ¿sabes? Claro. Sería hacerlo todos a 1 hora y en lo que lleve 2 horas, 2 horas y media. Podemos poner 2 horas y media, ¿vale? Pero sí que concretarme la hora para que estemos de acuerdo todos. Que yo Si lo creo ponemos que... de 4:30 a 7 o de 5 a 7:30, quien se quiera ir de viaje también puede después. O de 5 a 7. De 5 a 7. De 5 a 7:30. Venga, de 5 a 7:30. ¿Vale? A partir de las 5 sí, vale, parece que perfecto. De 5 a Por 7:30. mayoría, venga, vale, de 5 a Vale, 7:30. pues lo Vale, Cristina dejaré también abierto. dice que vale. Entonces, os anuncio y os lo diré por el chat también de la plataforma, que os abriré, que tendréis posibilidad de abrir el caso a las 5 de la tarde y de entregar el documento Word o lo que haga falta a partir de hasta las 7:30, ¿vale? Me vale en Excel también, que muchos lo habéis hecho en Excel la tarea, en Excel también vale. Como os sintáis más cómodos, en Excel, en Word o en un papel que hagáis y luego lo subáis como foto escaneado, no sé, lo que deje la plataforma. Vale. A ver, se puede subir cualquier archivo. Entonces, hombre, si trabajan en Excel, que lo hagan en Excel mejor, si os va bien. Pero vamos, cualquier archivo nos va bien. Cualquier problema que haya en cuanto a mandar el archivo o lo que sea, que no suele pasar porque la plataforma va muy bien, muy bien. Si hay algún problema, me escriben a mí a soporte y ya está, ¿vale? Me lo podéis mandar a mí. Pero vamos, de entrada se envía directamente a plataforma. ¿Ok, todos? Vale. Muy bien. Aquí, vale. Vale, está Andrea, que tiene una pregunta, me parece. No. Es que apareces como con una pregunta. Vale. Pues venga, si queréis empezamos ya. Vale, venga, gracias. Gracias, Elena. Venga, muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? ¿Se me oye bien? Sí, vale, cualquier cosa me decís, o me paráis o cualquier duda que tengáis. Bueno, os cuento la idea de hoy, a ver qué os parece. Tenemos 2 horitas por delante. Como os colgué el caso resuelto tal y como quedamos y habéis sido todos muy puntuales a la hora de entregar vuestro caso que también teníais que hacer, pues perfecto, porque la idea es que el examen sea algo similar. Entonces, si queréis podemos repasar, lo hacemos en el orden que queráis, ¿eh? Podemos repasar el caso resuelto. Podemos, si tenéis también alguna duda, bueno, el caso resuelto y el examen son muy parecidos. Como yo he visto qué fallos habéis tenido en el examen,
aunque a cada uno en vuestro feedback personal os lo he puesto para intentar evitar, sobre todo, que de cara al examen presencial cometáis el mismo error, pues bueno, si os parece, hacemos eso, damos un repasito primero a la estructura del impuesto otra vez y una vez que hayamos repasado la estructura del impuesto, damos el repaso al examen viendo puntos en los que hemos podido fallar, los que lo habéis hecho perfecto, pues genial, los que habéis tenido algún fallo iremos parando y sobre esto mismo, cualquier duda que tengáis me lo hacéis saber. ¿Os parece bien? Venga, pues vamos a dar primero una pasadita rápida, como tenemos tiempo, por encima de los apuntes que tenéis disponibles y que también están colgados aquí en la presentación. Y de esta manera luego iremos al caso práctico. Mirad, así en los apuntes también cuando vayamos yendo por temas que veo que hay algo, pues también haré mayor hincapié en ellos. ¿Ahí lo veis bien de tamaño? Se ve bien, ¿verdad? Venga, genial, gracias. Bueno, pues veamos, recordad, estamos hablando del IRPF, estamos hablando del impuesto directo más importante de España y estamos hablando de un impuesto que vamos a centrar en este máster en el asesoramiento financiero. Como vimos en los dos módulos que ya hemos tenido, es un impuesto que puede dar mucho más juego, pero que creo que lo interesante ha sido invertir el tiempo que hemos tenido en qué partes del IRPF os pueden ayudar a que vosotros podáis aportar un valor añadido a vuestros clientes, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista fiscal. Por ello, importante saber que estamos ante, como os decía, el impuesto directo posiblemente más relevante de nuestro... Perdonad, ahora que no me pasaba de página. Y que recordad, dos cosas importantes. Primero, ¿qué rentas componen la base imponible general, principales, y qué rentas componen la base imponible del ahorro? Mirad, de las que hemos estado trabajando y que nos salía en el caso práctico. Los rendimientos del trabajo, y hablaremos de ellos ahora, es una de las rentas más importantes de la base imponible general. Los rendimientos de actividades económicas, acordaos que la diferencia entre ambos era que los rendimientos del trabajo, estamos hablando de una renta de un trabajo que yo estoy realizando por cuenta ajena, y los rendimientos de actividades económicas es cuando yo organizo un trabajo por cuenta propia o presto un servicio por cuenta propia. Rendimientos de capital inmobiliario, alquileres. No confundir con la transmisión de un inmueble, que os ha pasado a algunos. La transmisión de un inmueble, en algunos me habéis puesto que era un rendimiento de capital mobiliario, porque al estar en la base imponible del ahorro, quizá lo habéis confundido. Otros me habéis puesto que es un rendimiento de capital inmobiliario. El rendimiento de capital inmobiliario es el rendimiento que me da el activo cuando yo lo tengo, es decir, el rendimiento que me da el inmueble cuando está en mi propiedad si está alquilado. Mientras que la transmisión me origina una ganancia patrimonial. En las acciones pasaría igual. Mientras yo tengo las acciones en mi poder, el dividendo, que es el rendimiento que me dan, es un rendimiento de capital mobiliario, porque las acciones es un bien mueble y no un bien inmueble, y cuando yo las transmito, de igual manera, esas acciones me generan una ganancia o una pérdida patrimonial. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo tengo un inmueble, ese rendimiento de capital inmobiliario que me da mientras yo tengo alquilado se integra en la base imponible general, y si yo tengo acciones, ya sea cotizadas o no, y el dividendo que me dan es un rendimiento de capital mobiliario, se integra en la base imponible del ahorro. La diferencia es esta. Recordad también que os ha pasado a 3 o 4 que la escala de gravamen, que lo veremos al final de la clase, de la base imponible general y la base imponible del ahorro son diferentes. Dijimos que por sencillez trabajaríamos solo con la escala estatal. Bien, pues en la base imponible general, a partir de 60.000 euros, tenemos un tipo marginal que ya se dispara hasta el 45% en el caso de la escala estatal, pero la base imponible del ahorro, que algunos al calcular las cuotas habéis usado la misma escala para las dos, la base imponible del ahorro, la base liquidable, mejor dicho, del ahorro, se integra en la escala del ahorro, que son los primeros 6.000 euros al 19%, los siguientes 44.000 desde 6.000 hasta 50.000 al 21% y a partir de 50.000 al 23%. Si no recuerdo mal, en el caso práctico que habéis hecho vosotros, existía la ganancia patrimonial de la transmisión del inmueble, que eran 123.500, porque recordad, la tendríamos aquí,
que esa ganancia patrimonial es valor de transmisión menos valor de adquisición, que del valor de transmisión se restan los gastos e impuestos y al valor de adquisición se le suman los gastos e impuestos. Creo que recordar que daba 123.500. Como los he corregido entre ayer y hoy que los habéis entregado, lo tengo más o menos reciente y vosotros también. Después, había unos rendimientos de capital mobiliario y unas compensaciones de pérdidas, tanto del año 2016 poníamos o 17, de ejercicios anteriores no compensadas sino prescritas, tanto de rendimientos como de pérdidas. Rendimientos negativos y pérdidas. Y me quedaba una base liquidable del ahorro, imponible y liquidable, de 96.000 euros. Pues bien, esos 96.000, los primeros 6.000 van al 19, los siguientes 44.000 hasta 50.000 van al 21, eso suma 10.380, creo recordar, y el resto desde 50.000 hasta 96.000, ese trocito de 46.000 van al 23%. Algunos lo habéis puesto al 45 y habéis usado la escala de gravamen general. Daos cuenta y fijaos mucho en el examen en esto, por favor, para no cometer ese error y que efectivamente lo integremos en la escala del ahorro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces los que hayáis ido cometiendo estos fallos, intentad ir recapacitando sobre ellos, mirad otra vez vuestro caso y mirad el que está resuelto. Y así podréis comprobar las partes en las que habéis fallado. ¿Se me oye entrecortado o se me oye bien? Vale, gracias, Irene y Alba. Es que me está avisando la herramienta como que la conexión es inestable, pero en cambio la conexión abajo a mí me sale a tope. Por eso os preguntaba. Vale. Bueno, pues, ¿qué hacemos en la base imponible general? En la base imponible general, otra de las rentas importantes, hemos hablado de los rendimientos del trabajo, de los rendimientos de actividades económicas y de los rendimientos de capital inmobiliario, alquileres. Otra de las rentas importantes es la imputación de rentas. Aquí la más importante que hemos visto es la imputación de renta inmobiliaria, cuando yo tengo un inmueble que ni es mi vivienda habitual ni lo tengo alquilado. Y por lo tanto, por el 2% del valor catastral total, no confundir con la amortización en el valor catastral, ¿se ha parado? Francisco, ¿al resto se os ha parado también? A ver si es problema de Francisco o mío. ¿A Basilio también se le ha parado? Intentad entrar otra vez a ver porque el resto dice que parece que les funciona. Intentad. Yo tengo a tope la conexión, según mi icono aquí. Intentad entrar otra vez Francisco y Basilio a ver si os deja enganchar. Y si no, hablamos con Elena a ver si nos puede echar una mano con vosotros. Bueno, mientras enganchan Francisco y Basilio, tenemos la imputación de rentas, que como os decía, la generan los inmuebles no alquilados que no sean mi vivienda habitual cuando yo tengo más de un inmueble y lo generan normalmente por el 1,1% del valor catastral total, aunque lo primero que dice la ley es el 2%. ¿Qué ocurre? Que es el 2% cuando en los últimos 10 años ese valor catastral no ha sido revisado. Como la mayoría de los ayuntamientos de España han revisado sus valores catastrales en los últimos 10 años, a ver que por aquí el chat todavía. Ahora bien, me alegro, Francisco. Bueno, pues como en los últimos 10 años la mayoría lo han revisado, lo que ocurre más habitualmente es que al importe del valor catastral total, la renta generada va a ser el multiplicar el valor catastral total por el 1,1%. Bien. Y en la base imponible de las rentas del ahorro tenemos los rendimientos de capital mobiliario normales, recordamos que decimos que eran los dividendos, los intereses, sea de bonos o de préstamos o de plazos fijos, y el rendimiento de las operaciones de seguros. Tenemos las rentas vitalicias y algunos otros ejemplos como planes de ahorro. Todo eso me generará la base imponible del ahorro y el resto que hemos visto antes, la base imponible general. Bueno, aquí tenéis un ejemplo esto lo habéis hecho todos bien, de integrar una base liquidable en la escala de gravamen, pero recordad, esta es la escala de gravamen de la base en la que yo integro la base liquidable general. La base liquidable del ahorro la integro en la escala de gravamen del ahorro, que es la que os he comentado, el 19, 21, 23, y que ahora veremos también. Aquí tenéis un ejemplo de integración, por si en algún momento os da alguna duda, poder acudir a él. Y aquí tenéis la otra base imponible, la del ahorro.
Por favor, no os confundáis en esto en el examen porque es una pena. Entonces, ya que habéis hecho todo bien, es como si haces una tortilla perfecta y al final le echas azúcar, ¿no? Echadle sal y coged la base imponible, cada base liquidable en su escala de gravamen. Bueno, y con esta primera parte tendríamos visto qué rentas integro en cada base. Acordaos que a estas bases, me anticipo un poco a lo que veremos después, que a las bases imponibles les puedo practicar unas reducciones en la base. En el ejemplo que vimos, la reducción que aparecía era la aportación que hacía este cliente de tu despacho o de tu oficina a su plan de pensiones. Pero recordad que también estaba la reducción por tributación conjunta, la primera, la segunda por previsión social, planes de pensiones, puede haber aportaciones a plan de pensiones de personas con discapacidad con la que tenga una relación de parentesco, a sus patrimonios protegidos. Bueno, vamos a dejar los planes de pensiones dentro de que, como os decía al principio, la parte en la que vosotros más vais a poder asesorar va a ser en esa, y la que más vais a poder utilizar va a ser esa. Entonces, que a un cliente tú le puedas explicar que cuando él aporta a su plan de pensiones o ella aporta a su plan de pensiones, lo que va a conseguir es que su base imponible, que la generan, su base imponible general, que la generan sus rendimientos del trabajo, sus rendimientos de actividades económicas, sus rendimientos de capital inmobiliario y sus imputaciones de renta inmobiliaria, esa base imponible general se va a reducir para una menor base liquidable general. Por lo tanto, otra reflexión buena que podéis hacer es, si tenéis un cliente rentista que todos sus ingresos los obtiene de dividendos o de ganancias y pérdidas patrimoniales porque vende fondos de inversión, un cliente que tenga una cartera muy importante de fondos de inversión y que vaya vendiendo cada año una parte para generarse ingresos, ese cliente, ¿qué creéis que debería hacer? ¿Debería aportar o no a un plan de pensiones si no tiene rentas de la base general? Que hay muchos clientes, o varios, que no tienen, que no es algo muy raro, que no tienen rentas en la base general y sí tienen en la base del ahorro y son rentistas. Y por lo tanto, estos clientes, ¿qué conseguirían aportando un plan de pensiones? Venga. Basilio dice que no tienen que aportar. ¿Quién más está de acuerdo o en contra de Basilio? Se admiten opiniones. Venga, ¿quién se anima? ¿Alguien me dice que no? ¿Alguien más? ¿Alguien dice que sí? No tienen que aportar, dice Irene. Efectivamente, no tienen que aportar, porque no van a conseguir reducir su base imponible. Y si recordáis, la primera de las reducciones, que era la tributación conjunta, si es que hemos hecho tributación conjunta, la de 3.400 euros o 2.150, en función de si era una unidad familiar formada por ambos cónyuges o era monoparental, si hacía cero la base imponible, como es el caso que estábamos hablando, podría reducir la base imponible del ahorro. La tercera de las reducciones, que era las pensiones compensatorias al excónyuge o las pensiones alimenticias a personas diferentes de los hijos, también podrían reducir la base imponible del ahorro si hacen cero la base imponible general, pero la de en medio de las dos, las aportaciones, por ejemplo, a planes de pensiones, si hacen cero la base imponible general, la base general sería cero, pero no me van a reducir la base imponible del ahorro para una menor base liquidable del ahorro. Y por lo tanto no conseguiría ningún ahorro fiscal y estaría metiendo dinero en un producto que cuando lo quiera rescatar me va a generar un rendimiento del trabajo. Por lo tanto, a ese cliente hay que decirle que no aporte a su plan de pensiones. Y el cliente además lo va a agradecer. Y si encima le explicas por qué, pues en alguna otra entidad para llegar a los objetivos le han hecho aportar, que ocurre y en muchos casos más de los que os penséis, lo que podemos hacer es decirle, bueno, pues, qué ha hecho mal esta entidad, cómo tendría que haberle asesorado y que a partir de ahora trabaje más con nosotros y menos con esta otra entidad en la que, desde luego, asesorarle no la han asesorado. ¿De acuerdo? Y sobre todo nunca caer en ese error, en para llegar a mis objetivos, hacer que un cliente invierta en un producto que no le interesa financiero fiscalmente. ¿Dudas? Hasta ahora. Andrea me parecía que escribía algo por ahí, pero igual no. Bueno, si veo que aparece, lo hacemos, por no ir parando. Bien. Bueno, recordad el concepto de rentas no sujetas y de rentas exentas. Una renta no sujeta, hablábamos de las rentas que no formaban parte del hecho imponible en un impuesto, me da igual el impuesto que queráis, y en este caso hablábamos de sobre todo dos rentas importantes, dos grupos de rentas, los que estaban sujetos a sucesiones y donaciones, es decir, yo he recibido un dinero
y por tanto una renta, o he recibido un bien y por tanto una renta también o una ganancia patrimonial porque ha pasado a mi propiedad, pero como yo he tributado por el impuesto de sucesiones y donaciones, ya sea como donatario, si es una sucesión intervivos, una donación, esta es una transmisión intervivos, o por sucesiones, si es una transmisión mortis causa, en ambos casos yo he tributado por el impuesto de sucesiones y donaciones. Otra cosa es que luego depende de la comunidad autónoma o del importe de la renta, esto quede exento, pero ha estado sujeto y por lo tanto eso no estaría sujeto al IRPF. Y de igual manera recordad, esto hablo en sede mía como donatario o como heredero. Y además de eso, en sede del fallecido, si es mortis causa, las transmisiones mortis causa no generan ni ganancias patrimoniales en sede del fallecido, ni generan rendimientos de capital mobiliario en sede del fallecido. Y ponemos dos ejemplos. Si un señor o una señora hace una donación de una vivienda a sus hijos tributarán por donaciones, en impuestos de sucesiones y donaciones, y ella o él, o ambos, si la vivienda es de los dos, tributarán en su IRPF como una ganancia patrimonial por esa transmisión. Aunque no hayan recibido dinero por ello, tributarán como una ganancia patrimonial. Para que nos entendamos, lo que te dice Hacienda es, mira, tú se lo donas a tus hijos, pero yo no. Y por lo tanto, mi impuesto lo quiero. Y como a esa donación se le da un valor en la escritura de donación, lo que se hace es que ese es el valor de transmisión, del cual se podrán restar los gastos, igual que en cualquier ganancia patrimonial, si es que los ha habido, los impuestos, y respecto al valor de adquisición, tenemos una ganancia patrimonial. Y esa ganancia patrimonial tributa en sede de los donantes, además de tributar los donatarios por el impuesto de sucesiones y donaciones. Bien, pues cuando esta transmisión, en lugar de producirse intervivos, se produce por un fallecimiento y se produce mortis causa, lo que entiende la norma es que tú no te mueres para planificar fiscalmente o para ahorrar impuestos y, por lo tanto, sí que esa transmisión mortis causa queda no sujeta en el impuesto en el IRPF del muerto o de la muerta que harán sus herederos y que será su último IRPF. Y que, si recordáis, será el único caso en el que la fecha de devengo no coincida con el 31 de diciembre, sino que será el día de la muerte. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las rentas no sujetas. Las exentas, las rentas exentas, lo que ocurre es que sí que forman parte del hecho imponible, pero hay una norma que decide que al final no tengan por qué tributar, pero sí forman parte del hecho imponible. Un consejo más para que tengáis de acuerdo o de cara a vuestro asesoramiento a los clientes. Un cliente que tenga una cartera de fondos de inversión, si es una persona ya mayor, respecto a un cliente que tenga una inversión en algo que le dé un rendimiento anual, llámale plazo fijo, llámale acciones con un dividendo, ¿qué matiz vamos a tener? Pues que efectivamente en la cartera de fondos de inversión este cliente irá cada año reembolsando la parte que necesite para vivir mes a mes o como quiera, porque pueden ser fondos de inversión líquidos, pero cuando muera, ojalá dentro de mucho tiempo, pero al final tocamos a muerte por cabeza, ¿no? Pues cuando muera, queda siempre una ganancia patrimonial latente de los fondos no reembolsados que pasará a sus herederos no sujeta a esa ganancia patrimonial. Precisamente por lo que acabamos de comentar de la plusvalía del muerto, de las transmisiones mortis causa. Por lo tanto, una buena planificación para un cliente puede ser, oye, si tienes hijos y estos fondos el día de mañana van a ser para tus hijos, en lugar de tener un producto que te da rentas anualmente y por lo tanto, o trimestralmente, y por lo tanto vas a tributar por todas tus rentas, del 100% de las rentas que te dé ese producto, hazte una cartera de fondos de inversión, reembolsa solo el cachito que necesites y por tanto solo tributarás por la ganancia patrimonial proporcional a ese cachito y el resto de ganancia patrimonial dejar ahí latente para que el día que fallezcas esté no sujeta al IRPF. Y consigues un ahorro de impuestos importantísimo de una manera absolutamente legal y con una buena planificación. Y además vosotros podéis vender fondos de inversión, que es un producto que interesa también a la entidad financiera, pero que interesa también y mucho al cliente, si están bien gestionados sobre todo, y como vimos en el módulo anterior de asesoramiento y planificación, pues bueno, puedes ver por un análisis top-down qué fondos de inversión y recomiendas a este cliente en base a su perfil, su test de idoneidad, todo lo que vimos en los módulos anteriores, ¿vale?
Con lo cual podéis usar lo que se ha visto hasta ahora y echarle ahora el complemento final, que es decir, además fiscalmente te interesa por esto y por esto. Pruébalo. ¿De acuerdo? ¿Os parece? Así la semana que viene ya tenéis un argumento más para intentar vender un fondito en la oficina. Vender el rural mixto 15 internacional. O el rural tecnológico, si el cliente es más cañero. ¿Vale? Bueno. Venga, seguimos. Vamos a cambiar ahora de tema y vámonos a... Aquí a esta parte la podemos dejar para que la tengáis para leer si os interesa, pero ya no profundizar más en este tema. Y si nos vamos al tema 2, cosas más importantes de este tema. Recordad, ¿quién es contribuyente por el IRPF de los residentes fiscales en España? Recordad el concepto de residencia fiscal en España y en comunidades autónomas, porque es importante, especialmente primero para quién es el sujeto pasivo y segundo, para yo saber de qué comunidad autónoma soy sujeto pasivo, ya que el 50% de la cuota, recordad que es para esa comunidad autónoma. Luego puedo tener problemas si me voy a una comunidad autónoma porque es más interesante para mí cuando realmente en base a la norma no es en la que soy residente fiscal. Y también en este tema veíamos la parte de la unidad familiar en el IRPF. No confundir, otra de las cosas que os quería decir, no confundamos la unidad familiar en el IRPF con el mínimo personal y familiar. La unidad familiar son las personas con las que yo... las personas con las que yo formo unidad familiar. ¿Quiénes en el IRPF? Mis hijos menores de 18 años, menores el 31 de diciembre. Y si son mayores, están incapacitados judicialmente, también. Con ellos y con mi cónyuge, si lo tengo, es con quien yo podría formar la unidad familiar. Si al final toda esa unidad familiar declara sus rentas en una misma declaración, lo que tengo es la declaración conjunta, que me da derecho a esa reducción de los 3.400 euros si son los dos cónyuges o de los 2.150 si es monoparental. ¿Cuándo ocurre esto si hay dos cónyuges? Cuando uno de los dos cónyuges tiene rentas muy pequeñitas o no tiene. En caso contrario, nunca me va a beneficiar, puesto que el efecto negativo de la progresividad puede más, porque al integrar las dos rentas en la misma escala de gravamen, como os podéis imaginar, la progresividad afecta mucho más y ese efecto negativo es mucho mayor que el efecto positivo que tiene la reducción de los 3.400 euros desde mi base imponible general a una menor base liquidable general. ¿Vale? ¿Voy rápido o os está quedando claro todo esto? De verdad, si no, pararme, que tenemos tiempo. Vale. Pues esa reducción solo me interesa si las rentas que va a integrar uno de los cónyuges son pequeñas o inexistentes. En ese caso, lógicamente, el efecto negativo de la progresividad es nulo, porque me da igual integrar en una escala que en dos, porque solo hay rentas de uno, y en cambio la reducción me favorece. ¿Vale? Bueno, pues eso es la unidad familiar. Ahora bien, otra cosa que veremos al final es el mínimo personal y familiar, que la mayoría lo habéis hecho muy bien, y que a ello puedo integrar a mis descendientes en una serie de condiciones o a mis ascendientes a cargo, siempre que, en el caso de los descendientes, sean menores de 25 años, a 31 de diciembre. Luego, vuestros padres podrán seguir favoreciendo su mínimo personal y familiar, que sea mayor, para entendernos, con vosotros, si tenéis menos de 25 años y estáis a su cargo. Siempre que no presentéis declaración con más de 1.800 o que no tengáis rentas de más de 8.000. Distintas a las no exentas. Acordaos que están esas casuísticas, ¿no? Pero claro, si alguien ha tenido unos ingresos de 2.000 que han sido con muy poquitas retenciones o ninguna y presentase la autoliquidación del IRPF, eso ya imposibilitaría que vuestros padres puedan favorecerse del efecto positivo que tiene incrementar su mínimo personal y familiar porque vosotros tenéis menos de 25 años. Es decir, tengo menos de 25, puedo favorecer a mis padres para un mejor mínimo personal y familiar, pero como tengo más de 18 ya no formo parte de la unidad familiar. Ese matiz que a veces da lugar a dudas es el que os quería volver a recordar. Y con esto, la parte más importante del tema 2 que en su día vimos estaría vista, la tributación individual y la tributación conjunta, que es lo que os acabo de explicar, porque lo que no quiero es ponerme aquí a leer para aburriros estas horas, que os durmáis y que encima no os dé tiempo. Prefiero de cada tema repasar lo más importante para que os quedéis con esas ideas claras y no tengamos dudas. Bueno,
Nos vamos al tema 3, primer tema central, rendimientos del trabajo. Estamos hablando de trabajo por cuenta ajena. Nómina, ¿vale? Recordad, en todos los rendimientos en el IRPF tenemos rendimientos íntegros, el bruto que yo cobro, menos gastos deducibles. ¿Qué gastos deducibles tengo en los rendimientos del trabajo? Recordad, la seguridad social a cargo del trabajador, los sindicatos, si es que lo hay, la cuota sindical. El gasto de colegiatura, que esto lo habéis puesto todos bien en el caso práctico, siempre que dicha colegiatura sea obligatoria para el desempeño de mi trabajo. En el caso que os ponía, como esta colegiatura no era indispensable, efectivamente ese gasto no era un gasto deducible. Y luego, que también os habéis acordado todos muy bien, la deducción general de los 2.000 euros en los rendimientos del trabajo. Y con todas estas deducciones, deducción general, estas deducciones, que no reducciones, estas deducciones me dan lugar al rendimiento neto. Y recordad que en los rendimientos del trabajo, por debajo de unas determinadas cuantías, que ahora veremos de 16.450, si no recuerdo mal, a partir de ahí puedo empezarme a aplicar ciertas reducciones. Y esas reducciones me darían lugar a un rendimiento neto del trabajo reducido aún menor que el rendimiento neto, que sería el que yo integraría en mi base imponible general, como la primera de las rentas. Y esto lo integro así. Y me olvido de las retenciones. Hasta ahora no han aparecido. ¿Cuándo aparecen las retenciones? Efectivamente, yo ese rendimiento íntegro no lo he recibido en mi cuenta, puesto que hay una retención que mi empresa ha ingresado en mi nombre en la agencia tributaria, para entendernos. Bien, pues esas retenciones es en la parte final de la liquidación, cuando ya tengo la cuota líquida, cuando digo, hey, que mi cuota líquida son 3.000, pero como ya ingresé 3.100, vía retenciones mi empresa me ha ingresado 3.100, mi cuota diferencial es menos 100. Y por lo tanto me sale a devolver, que es lo que hablamos en el argot, 100. Ahí es cuando aparecen las retenciones. Pero en el esquema de integración de rentas en la base imponible general, la retención no aparece en ningún sitio. ¿Claro también? ¿Hasta aquí? Venga, pues vamos a ir viendo algunas cositas importantes del tema 3 con este resumen inicial. Aquí tenéis que generan normalmente los rendimientos del trabajo, sueldos y salarios, prestaciones por desempleo, las dietas y asignaciones de viajes, excepto los de locomoción y los considerados normales de manutención, las contribuciones, lo que la empresa te aporta a tu plan de pensiones, si es que te lo aporta la empresa, las contribuciones a las mutualidades, lo que ya vimos en su día. Eso es el rendimiento íntegro. Esa es la parte de las mutualidades. ¿Qué más? Importantísimo. ¿Qué más es un rendimiento del trabajo? Recordad, los rescates de los planes de pensiones. Si se rescata un plan de pensiones, es un rendimiento del trabajo, que va a la base imponible general. Todo, no solo lo que yo haya podido ganar con ese plan de pensiones. No es como la ganancia patrimonial, que yo en la base imponible del ahorro solo integro la ganancia, no integro los 200.000 por los que he vendido el inmueble. Integro solo la ganancia. No, aquí integro el total del rescate. Y por lo tanto, no me interesa aportar si no voy a conseguir una reducción importante, puesto que en el futuro, cuando tenga que reembolsarlo o rescatarlo, voy a tener una renta de la base imponible general, voy a tener un rendimiento del trabajo por el total de lo aportado. Bien. Y tenéis ya en la parte final lo que os he dicho del rendimiento íntegro, cuáles son los gastos deducibles, que os salen aquí. Perdonad. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, antes de llegar al rendimiento neto, acordaos, rendimientos del trabajo en especie. Veíamos los dos más importantes, el uso de vivienda, ya sea propiedad o no de la empresa, y el uso de vehículos para fines particulares. Un vehículo que yo use para mi trabajo no es un rendimiento del trabajo en especie. Si la empresa me pone un vehículo para que yo haga visitas y luego yo lo dejo en el trabajo y ese vehículo no me lo llevo a mi casa, eso no es un rendimiento del trabajo en especie. Estamos hablando del vehículo que la empresa me pone a mi disposición para mi uso particular. Y si ese vehículo la mitad del tiempo lo tengo a mi uso particular y la mitad lo tengo para uso de la empresa, pues solo el 50% sería rendimiento del trabajo en especie. Recordad que todos los rendimientos del trabajo en especie tienen un rendimiento íntegro, igual que el rendimiento del trabajo dinerario, pero como yo no puedo, o la empresa no puede ingresar una retención, puesto que no me puede quitar una rueda del coche e ingresarla,
lo que hace es un ingreso a cuenta. Es la valoración del rendimiento en especie más el ingreso a cuenta que la empresa hace en la agencia tributaria en mi nombre, para que ese rendimiento, si no me repercute a mí ese ingreso a cuenta, si no lo acabo pagando yo, al final ese rendimiento a mí no me perjudica porque la empresa no me genera una mayor cuota, quiero decir, cuando digo no me perjudica, porque la empresa ya ha ingresado la cuota que me va a suponer ese rendimiento. Bueno, y con esta parte que tenéis un ejemplo de rendimiento de vivienda y otro de rendimiento de coche, y ya llegamos a la parte del rendimiento neto. Pasamos las dietas, esto es algo que os lo pongo para que tengáis, me gusta que tengáis la información de todo, para que lo podáis profundizar o si tenéis alguna duda podáis ir, pero aquí ya es donde tenemos. ¿Cómo calcular la base imponible? Primero, rendimiento íntegro del trabajo. Menos gastos deducibles, rendimiento neto. Menos reducciones si es que hay, rendimiento neto reducido. Y a partir de aquí tenéis cómo se calcula cada uno de ellos. Vamos a pasar aquí. Y ya, visto esto, yo creo que no nos queda ninguna duda. Acordaos que los gastos deducibles, no os liéis con esto. Las cotizaciones a la Seguridad Social o mutualidades a cargo de los, lógicamente, del trabajador, no lo que te pague tu empresa a la Seguridad Social por ti. Deducción de derechos pasivos, hablamos de determinados funcionarios, etcétera. Cotizaciones a colegios de huérfanos o similares. Las cuotas a sindicatos que os decía antes. Tu cuota sindical si es que estás afiliado a algún sindicato. Las cuotas satisfechas a colegios profesionales hasta 500 euros cuando sea indispensable para el ejercicio de este trabajo y los gastos de defensa jurídicos con la empresa, con litigios con la empresa hasta 300 euros. Decíamos que si tienes un gasto de defensa jurídica contra tu empresa ya tienes un problema. Y no nos olvidemos de los 2.000 euros, ¿vale? De la deducción general por ser un rendimiento del trabajo, porque madrugo, porque sudo, porque es un rendimiento que me provoca mucho más esfuerzo que otros. Y el rendimiento neto reducido, cuando estamos por debajo, había hecho 16.400, no, 16.825. ¿De acuerdo? Si estamos igual o menos a 13.115, esta reducción es 5.565. Si estuviéramos en 16.825 sería 0. Y cuando están entre una y otra, pues cuanto más cerca están de una, más cerca está de 5.565 y cuando más se acerca a 16.825, más cerca está de 0. Porque aquí tenéis la fórmula que se aplicaría. ¿Vale? Y este tema, visto también. Contadme hasta ahora dudas, por favor, si tenéis alguna, si vamos bien. Os pregunto porque como os tengo ahí muy callados, no quiero que por error no me digáis algo y aunque me voy fijando en el chat. Bueno. Venga, pues, siguiente capítulo de la renta general, de la base imponible general. Ya tenemos nuestro rendimiento de trabajo, que en el caso del ejemplo que habéis hecho, si no recuerdo mal, eran 26.850. Porque quitábamos la seguridad social, quitábamos los 2.000 y de 30 o 29.000, no me acuerdo cuánto era el rendimiento íntegro, nos quedaba 26.800 o 27.850. Pues esa es la cantidad que yo integro y como es mayor de 16.825, no tengo derecho a reducción. Y por lo tanto, el rendimiento neto coincide con el rendimiento neto reducido, que es la cantidad que yo integro en la base imponible general. Y no he hablado de las retenciones ni las he utilizado. Me lo apunto para que no se me olvide en el examen y cuando tenga ya la cuota líquida, le resto estas retenciones, que es el ingreso que ya ha realizado mi empresa en mi nombre en la agencia tributaria y que yo no he recibido en mi cuenta corriente. Porque yo he cobrado el neto, no el bruto. Bien, la segunda fuente de renta más importante de la base imponible general, junto al rendimiento del trabajo que ya hemos visto, o rendimiento de actividades económicas, que sería el caso si hubiéramos ido por un autónomo, es el rendimiento de capital inmobiliario. Insisto, por algún fallo que he visto en las tareas, que por eso me gusta siempre que las tengáis, que la fecha de finalización de la tarea sea previa a la última clase, porque de esa manera, esta mesa me cago en la mar, me está cojeando, que no cogea nunca, así le hago un poquito, que no quiero marear si se me mueve la pantalla. Bien, pues que este rendimiento de capital inmobiliario, como os decía al principio de la clase, no lo confundamos, por favor, con una transmisión de la vivienda. El rendimiento de capital inmobiliario, como su propio nombre indica, los rendimientos que nos den los activos que tenemos en nuestro poder. Un activo del que yo soy propietario me va a dar un rendimiento. Si me da un rendimiento, como bien dice su nombre, será un rendimiento de capital inmobiliario o mobiliario. Pero si lo transmito,
Si ese activo es un inmueble, me va a dar una ganancia patrimonial. La renta que me va a generar va a ser una ganancia patrimonial o una pérdida, pero no un rendimiento de capital inmobiliario. Si lo que yo transmito, recordad, es un activo financiero, cuando yo transmito un activo financiero, un bono, un pagaré, ¿qué renta se me genera? Cuando vendo, transmito un activo financiero, ¿qué renta me genera? Venga, ¿quién me lo dice? Para ver que no os habéis dormido. Contadme, ¿qué renta genera la venta de un bono del Estado que compré por 100.000 euros y vendo por 107.000? Esos 7.000 euros, valor de transmisión 90, valor de transmisión 107.000, valor de adquisición 100.000. ¿Esos 7.000 euros son una ganancia patrimonial? Venga, ¿me estáis oyendo? Se me oye, ¿verdad? Me alegra. Vale. Pues venga, contadme. ¿Esos 7.000 euros son una ganancia patrimonial o qué son? Venga, por aquí hay una de las opiniones. Ganancia patrimonial. Otros dicen que no. Ahí, a ver si me dejo un poquito. Ahora el chat. Rendimiento de capital mobiliario. Muy bien. Recordad, la transmisión de un activo financiero, aunque sea una transmisión, no genera ganancia patrimonial. Genera rendimiento de capital mobiliario, positivo o negativo. No genera ganancia o pérdida. Lo que me genera ganancia o pérdida es la transmisión de un inmueble, como era el caso que vimos en el ejemplo, que habéis resuelto, el caso práctico, un fondo de inversión o una sociedad de inversión, que es una SICAP, o unas acciones, ya sean cotizadas o no cotizadas. Esas tres transmisiones, esos tres grandes grupos de activos, me generan una ganancia patrimonial. Lo que te dice el programa Renta Web cuando entras es si son acciones cotizadas, si son acciones no cotizadas, si son fondos o sociedades de inversión o si son otros activos. En los otros activos ya incluiríamos un campo, un inmueble, una nave industrial, un local, cualquier otro activo. Ahora bien, inmobiliario hablamos o otros elementos patrimoniales, por decirlo así. Pero un activo financiero, recordadlo siempre, por favor, la transmisión de un activo financiero genera un rendimiento del capital mobiliario, será positivo o negativo. Y la transmisión de una vivienda, como en el caso del caso práctico que habéis resuelto, genera una ganancia o una pérdida. Nunca me va a generar un rendimiento de capital inmobiliario, la transmisión de la vivienda. El alquiler sí me genera un rendimiento de capital inmobiliario. Que además en el ejemplo que vimos, que resolvisteis muy bien, tengo un rendimiento de capital inmobiliario negativo, que compensa sin límite con los rendimientos del trabajo. ¿Por qué? Porque recordad que el rendimiento íntegro es el alquiler y que luego tengo gastos deducibles. Pero que en los gastos deducibles, igual que en el resto de rendimientos, tengo unos gastos deducibles para obtener el rendimiento neto. Esos gastos deducibles, primero tengo un grupo 1, que son los gastos de financiación y conservación y reparación. Y esos dos sumados, financiación y conservación y reparación, no pueden exceder del rendimiento íntegro. En el ejemplo que vosotros hacíais, excedían. Y por tanto, la mayoría, lo que habéis hecho bien es, solo aplico, en vez de 9.000, aplico 8.400, que creo recordar que era el rendimiento íntegro, deduzco 8.400 y los 600 que exceden no los deduzco en este ejercicio y me quedan para los 4 ejercicios siguientes, pendientes de deducción. La mayoría lo habéis hecho así. Los que no, tenedlo en cuenta de cara al examen y de cara al asesoramiento que podéis hacer a clientes. Bien, y cuando he tenido todos los gastos deducibles, también incluida la amortización de la que ahora hablaré, al final, si es un bien con uso de vivienda, el alquiler para uso de vivienda, tiene derecho a una reducción del 60%. Ese rendimiento neto menos el 60% me dará un rendimiento neto reducido. Lógicamente, si el rendimiento neto ya es negativo, no lo reduzco porque sería en mi contra. Hasta el 2015 sí se reducía en mi contra, pero esto se cambió con la última reforma fiscal. De tal manera que, en el caso del ejemplo práctico, nadie lo habéis reducido muy bien, puesto que era negativo. Pero si es para uso de vivienda, si hubiera sido positivo, o si en el examen es positivo, recordad que tiene derecho a una reducción del 60% del rendimiento neto, para un menor rendimiento neto reducido. Y recordad que un alquiler vacacional, que una Airbnb, que no es uso de vivienda. La idea de uso de vivienda cuando es una vivienda alquilada de una manera medio-largo plazo a las mismas personas y de una manera estable. A ese rendimiento es al que se le puede aplicar la reducción. No a un alquiler de local, no a un alquiler de nave,
no a un alquiler de un despacho profesional, aunque sea una vivienda físicamente, pero el uso que se le da es de despacho, y no a un alquiler vacacional o alquiler turístico. Alquiler de vivienda. ¿Vale? Ahí tengo el rendimiento de capital inmobiliario. Uno de los gastos deducibles que tenemos en el rendimiento de capital inmobiliario es la amortización. Y como decíamos, que alguno os habéis liado un poquito en el caso práctico, recordad, yo comparo valor catastral total con valor de adquisición. Comparo el total catastral con el de adquisición y me quedo el mayor. En nuestro caso era el catastral total, porque si no recuerdo mal eran 80.000 o 70.000 contra 40.000. Ahora, al mayor de los dos, a la parte correspondiente a la construcción, es a la que le aplico el 3% para calcular el gasto deducible por amortización. Y por lo tanto, en este caso, si no recuerdo mal, eran 30.000 el valor catastral de la construcción, yo le aplicaba un 3% y me daba 900 euros. Ha habido algunos que os habéis liado y habéis, como el valor de adquisición total era 40.000, lo habéis comparado con el valor catastral de la construcción, que era 30.000. Y como es mayor, os habéis quedado con los 40.000 y el 3% son 1.200. Ese es un error, porque yo no comparo el valor de adquisición con el valor catastral de la construcción. Yo comparo el valor de adquisición con el valor catastral total. Me quedo en mayor. Y al mayor le aplico la parte de la construcción. ¿Esto lo tenemos claro? Todos y todas. Que aquí sí que ha habido algún que otro error. Venga, me tenéis que hacer el examen de 10, ¿eh? Para que me vaya de veraneo yo contento. Y vosotros más. Bueno, muy bien. Pues esta era la otra parte que quería contaros de los rendimientos de capital inmobiliario. Las dos cosas, viendo el repaso del caso práctico, las dos cosas en las que más hemos podido fallar. Y ahí ya lo tengo calculado. Ahora bien, en este caso, como el rendimiento de capital inmobiliario íntegro eran 8.400, el neto era menos 1.800, si no recuerdo mal, y por lo tanto ya no hay con ninguna reducción. Puesto que aunque sea una vivienda, el rendimiento neto es negativo. Y esos 1.800 negativos los integro en la escala de gravamen, en la base, los integro en la base imponible general y se compensan sin límite con rendimientos del trabajo. Solo tenían límite de compensación, recordad, en la base imponible general, las pérdidas no derivadas de transmisiones. Las pérdidas derivadas de transmisiones, acciones, fondos y otros activos como los inmuebles, se integran en la base imponible del ahorro. Las pérdidas no derivadas de transmisiones se integran en la base imponible general. Y esas pérdidas no derivadas de transmisiones sí que tienen un límite de compensación del 25% del resto de la base imponible general. Pero los rendimientos de capital inmobiliario se compensan sin límite con el resto de componentes de la renta general, como en este caso, y teníamos en nuestro ejemplo, y habéis hecho muy bien, los rendimientos del trabajo. ¿Por qué? Porque nunca van a ser muy negativos. Por eso, precisamente, los rendimientos, los gastos deducibles por rendimientos de capital inmobiliario, las dos partidas peligrosas para la administración, que serían, para la agencia tributaria, que serían los gastos de reparación y conservación y los gastos financieros, que son los que se pueden disparar, quedan acotados a un máximo de los rendimientos íntegros. ¿Vale? Bueno, pues tema 4 visto, vamos, sensacional. Vamos con el 5. Bien, ya tenemos vistos los rendimientos del trabajo y los rendimientos de capital inmobiliario, dos de los componentes de la base imponible general. Nos aparecen los rendimientos de capital he dicho mobiliario, quería decir inmobiliario, creo que he dicho inmobiliario, no sé lo que digo ya. Rendimientos del trabajo y rendimientos de capital inmobiliario, dos de los principales componentes de la base imponible general. Ahora nos aparecen los rendimientos de capital mobiliario, que son uno de los componentes de la base imponible del ahorro. Recordad que hay 4 grupos, el artículo 25 de la ley del IRPF es el que regula los rendimientos de capital mobiliario. El 25.1 son los dividendos, participación en fondos propios de entidades, como dice la ley. Los dividendos, el rendimiento que me dan a mí unas acciones que yo tengo. Pero no pensemos solo en acciones de Apple o de Netflix o de Telefónica. Pensemos también en acciones de una SA, en la que yo soy accionista, o una SL, en la que vuestros padres pueden ser accionistas, y que la Junta decide un reparto de dividendo de parte del beneficio.
ese reparto de dividendo que recibirían vuestros padres o vosotros, si es que sois accionistas de una sociedad no cotizada, ese reparto de dividendo es un rendimiento de capital mobiliario sujeto a retención. Y la sociedad no cotizada que va a pagar ese dividendo como accionistas a vuestros padres o a vosotros o a vuestro cliente, esa sociedad le va a practicar una retención del 19%. En la base imponible del ahorro todas las retenciones siempre son del 19%. Ahora os explico por qué. Bien, el 25.2 estamos hablando de intereses, de bonos, activos financieros, plazos fijos. El rendimiento, os pongo el mismo ejemplo que poníamos con la vivienda o con el inmueble. El rendimiento del activo financiero me da un rendimiento de capital mobiliario. La transmisión del activo financiero también me da un rendimiento de capital mobiliario. Esa es la excepción, acordaos. En la vivienda no. En la vivienda el rendimiento es un rendimiento de capital inmobiliario, la transmisión es una ganancia patrimonial, tema 7. En las acciones que puedan tener vuestros padres o que tengáis vosotros o vuestro cliente, el rendimiento, el dividendo que le dan esas acciones que hemos comentado es un rendimiento de capital mobiliario. En cambio, si un día el cliente transmite esas acciones, va a generar una ganancia o una pérdida patrimonial por diferencia entre valor de transmisión y valor de adquisición. ¿Lo tenemos? ¿Este concepto también nos queda claro? Hola. ¿Os queda claro? ¿Dudas? Me encantaría que preguntéis alguna duda. Venga, me cago en la mar. O alguna sugerencia. O algo que hayáis visto en la oficina. Cuando pasemos por algún tema que digas, ostras, pues en mi oficina ha venido un señor, le han dicho esto, ¿por qué? O por qué mi compañera le ha explicado esto a este cliente. Si tenéis cualquier duda de esas, me la decís. Bueno, pues recordad la base imponible del ahorro, donde integraremos el 25.1 dividendos, 25.2 intereses y 25.3 rendimiento de operaciones de seguros. El 25.4 propiedad intelectual, arrendamiento de negocios, arrendamiento de minas, propiedad industrial. Todos estos rendimientos de capital mobiliario raros se integran en la base imponible general. ¿Vale? Porque el arrendamiento de una mina es mucho más parecido a un rendimiento de capital inmobiliario que a un rendimiento de capital mobiliario. O una propiedad intelectual es mucho más parecido a un rendimiento de actividad económica que a un rendimiento de capital mobiliario. Por eso se integran en la base imponible general, a la escala más perjudicial. El resto van a la base imponible del ahorro. ¿Quién recuerda por qué se le da mejor tratamiento a un dividendo que a una nómina? Venga, ¿quién me dice por qué la ley del IRPF grava menos en la escala de gravamen un dividendo que una nómina o que un alquiler? ¿Qué pasa con el dividendo? ¿Qué ha ocurrido con el dinero que yo recibo como dividendo? ¿Dónde ha tributado antes ya? Papá Estado, ¿qué ha recaudado ya antes de que yo reciba el dividendo? Muy bien, Basilio. El impuesto de sociedades. Yo el dividendo lo recibo de una empresa, de una sociedad. Por lo tanto, esa sociedad tiene un impuesto de sociedades. El beneficio después de impuestos, normalmente un 25% en España, es el que se puede ya distribuir al accionista. Y por lo tanto, ya ha tributado un 25%. Si la sociedad ha ganado 100, puede distribuir 75. Si a esos 75 le aplico un 19, 21, 23, pues más o menos me voy a un 40 y algo de tributación total. Por eso ese dividendo tiene un tratamiento fiscal más favorable. ¿Vale? Bueno, pues bien, rendimiento de capital mobiliario, rendimiento íntegro, el dividendo que yo recibo, el interés que yo recibo o el rendimiento de mi operación de seguros que yo recibo. Único gasto deducible, único gasto de administración y custodia de valores. Recordad que os explicaba, en tiempos cuando ni siquiera yo, que ya soy mayor o mediana edad, cuando yo empecé a trabajar en banca, aunque es muy viejo, ya había ordenadores. Y entonces, las acciones ya estaban en anotaciones en cuenta, que se llama. ¿Qué quiere decir? Registros informáticos. Antiguamente, los veteranos, cuando yo entré en banca, cuando yo era de vuestra edad y entré de becario, con quien estaban a punto de jubilarse, te contaban sus películas de abuelete, que yo os cuento ahora a vosotros y que vosotros contaréis en su día, y te decían, no, pues cuando teníamos los títulos físicos, los guardábamos en la caja y estaban montañas de papeles de todos los clientes.
Pues bueno, te custodiaban tus acciones, que eran títulos al portador, que por tanto te podían robar. El banco te los custodiaba en su caja fuerte, física, que eran cajas fuertes enormes en las que te metías dentro. Y aquello era como una habitación del pánico. Pues bueno, y te cobraban un X% por la custodia de esos valores, porque necesitaban un espacio físico y un coste de tener eso ahí custodiado. Bien, cuando te repartían el dividendo, sacaban tus acciones físicas, cortaban un cachito y te daban ese cupón a ti. Y eso significaba que ya eso no te lo iban a dar y que eso suponía X dinero. Y te daban ese dinero. Y ese cupón se lo quedaba el banco y te daba a ti el dinero a cambio de ese cupón. Y tu acción ya tenía un cachito menos. Y esos cachitos que estaban taladrados se iban cortando. Eso, por eso mucha gente a cobrar el dividendo le sigue llamando cortar el cupón. Comprar unas acciones para cobrar el dividendo. La tecnología ha evolucionado, ya no existen acciones físicas, son todas anotaciones en cuenta, y si vosotros en un cliente os metéis en Iris, vais a ver en su extracto de valores qué acciones tiene y cuántas tiene, y eso para la caja rural tiene un coste importante, que es evitar un hackeo, igual que antes había que evitar que alguien lo robase físicamente, y por eso se metía en una caja fuerte y tenía un coste, ahora lo que hay que evitar es que alguien lo hackee, y por tanto tiene un coste, os diría, superior. Y además también tiene un coste de almacenamiento físico, que es el coste de memoria que hace falta para tener todo esto informáticamente depositado. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual la comisión de custodia sigue siendo lógica, porque tiene unos costes para la entidad. Esa comisión de custodia y administración de valores es el único gasto deducible del rendimiento íntegro del capital mobiliario, para un menor rendimiento neto del capital mobiliario. ¿De acuerdo? Y ese rendimiento neto de capital mobiliario, acordaos, 25.1 dividendos, 25.2 intereses de un préstamo que yo he hecho a un amigo, intereses de un plazo fijo que yo he prestado a una entidad financiera ese dinero, o intereses de un bono del Estado porque yo he prestado a un Estado o a una compañía un dinero comprándole un bono. Esos intereses son un rendimiento de capital mobiliario que yo integro en mi escala de gravamen del ahorro. En mi base imponible del ahorro, por tanto, en mi base liquidable del ahorro y, por tanto, en la escala de gravamen del ahorro. ¿De acuerdo? Y a ese rendimiento íntegro, el único gasto deducible que le puedo practicar es la comisión de administración y custodia. En los bonos son títulos de renta fija, pero también están en un acuerdo de valores. Y, por lo tanto, los bonos son una cuenta de valores. Digo acuerdo porque en la caja rural soléis llamarle más acuerdo de valores que, si no me equivoco, que cuenta de valores, pero también se puede llamar cuenta de valores. Bien, pues ese acuerdo o cuenta de valores puede tener títulos de renta variable, acciones, o puede tener títulos de renta fija, bonos o pagarés. Y por todos ellos se cobra y se puede y se debe cobrar una custodia. Y esa custodia es la que puede ser deducible. ¿De acuerdo? Pues bien, y acordaos sobre todo, por favor, de las ganancias patrimoniales y los rendimientos de capital mobiliario que pertenecen a la base imponible del ahorro, integrarlos en la escala de gravamen del ahorro, no en la general. No me falléis en esto en el examen, por favor, que ha habido varios que en el caso práctico ahí se os ha ido y no os habéis dado cuenta. Bueno, recordad también que, por ejemplo, ¿qué más es un rendimiento de capital mobiliario? La comisión que le podéis pagar a un cliente para que os traspase, por ejemplo, el plan de pensiones. Un cliente me traspasa su plan de pensiones, yo le pago un 3% de comisión a cambio de una permanencia de años X. Esa comisión está sujeta también a la retención del 19% y para el cliente va a ser un rendimiento de capital mobiliario. ¿Por qué os decía antes que siempre las retenciones son del 19%? Porque una entidad, imaginaos que a un cliente le abona 70.000 euros de rendimiento de capital mobiliario de un dividendo, no le retiene el 19% por los primeros 6.000, el 21% por los siguientes 44.000 y el 23% por lo que exceda de 50.000. ¿Por qué no? ¿Quién me da una razón? ¿Por qué no retengo un 19, un 21 y un 23 y retengo solo un 19 por todo? ¿A quién se le ocurre una razón? Venga, aunque sea una barbaridad. Porque mi empresa me retiene en función de lo que yo gano. No me retiene lo mismo a todos. En cambio, las entidades financieras o las empresas, cuando pagan un dividendo a sus accionistas, les retienen un fijo. Hablo de una empresa no cotizada. ¿Por qué ese fijo siempre es un 19? Venga, hombre, lanzaros.
¿Nadie? ¿Se le ocurre? ¿Vosotros creéis que Bantierra o Caja Rural de Aragón, Bankinter, Santander, conocen todos los rendimientos de capital mobiliario del cliente? ¿O solo los suyos? ¿Solo los que tienen su entidad? Evidentemente conocen solo los que tienen su entidad. A ver qué me dices ahora. Ah, no me digas que no, ¿eh? Eso es, los de su entidad. Por lo tanto, si yo le abono al cliente 70.000 euros de dividendos, no sé si el cliente tiene 50.000 en otro sitio. Y por lo tanto, las deudas sí, con la CIRBE las deudas se pueden conocer, efectivamente, pero aquí no hablamos de deudas, hablamos de rendimientos. Eso no los puedo conocer. Y por lo tanto, la CIRBE con la autorización del cliente, ¿eh? Pero por lo tanto, como yo no sé si el cliente, mis 70.000 euros, a lo mejor todos son al 23. Por lo tanto, como no sé eso, lo que se hace también por simplicidad para el retenedor es, oiga, a mí déjeme retener un 19 fijo, no me complique la vida, y usted luego, como agencia tributaria, entre cuota líquida y cuota diferencial, ya le hará el ajuste correspondiente. Quiero decir, si este cliente ha cobrado como dividendo 12.000 euros, 6.000 le van a tributar al 19 en la escala de gravamen y 6.000 al 21. ¿De acuerdo? Como yo, entidad, le he retenido un 19% por todo, cuando este sujeto pasivo, después de la cuota líquida, indique sus retenciones, lo que le va a hacer la máquina es decirle, ay, pues tu cuota es un 2% mayor por los segundos 6.000 euros. Es decir, has tributado correctamente los primeros 6.000 euros, porque como ya te han retenido el 19, estamos en paz, pero por los segundos 6.000 te han retenido un 19 solo. Como tributan al 21, me debes un 2%. Y en esa autoliquidación, por ese cachito, la cuota diferencial saldrá positiva de un 2% de los segundos 6.000 euros, de 120 euros. ¿De acuerdo? De esa manera, tiene mucha más simplicidad el retenedor, porque además no conoce todos los rendimientos. Mientras que el pagador, a un trabajador suyo, sí le va a retener un fijo, no le va a retener un fijo, puesto que sabe cuánto gana. Incluso va a tener en cuenta el mínimo personal y familiar, porque te pregunta cuántos hijos tienes, cuál es la edad de tus hijos, la fecha de nacimiento, y con eso calcula retenerte la cantidad justa para, si tu único rendimiento es el del trabajo, que aproximadamente tu cuota diferencial sea 0. ¿Vale? Te lo hace FETEN. Bueno, pues muy bien. Claro, otro ejemplo parecido a esta retención es lo que yo estoy haciendo ahora en Kunel. Estoy impartiendo un curso que, como no pongo medios propios, no es un rendimiento de actividad económica, sino que es un rendimiento del trabajo, pero como Kunel no conoce mi ingreso en Bankinter, Kunel lo que me hace es un tipo fijo de retención, en este caso del 15, que es lo que marca la norma para este tipo de rendimientos. Y Kunel me retiene un 15, porque no sabe si retener un 30, un 24, un 27 o un 21, porque no sabe cuál es el resto de mis ingresos. Entonces Kunel le dice a la gente tributaria, mira, a mí no me complique. Yo a Ángel le retengo un 15 y luego Ángel con usted que haga cuentas en el día de la autoliquidación. Por lo tanto, yo, de lo que haya podido cobrar de Kunel, he pagado un 15. Como mi tipo marginal es más del 15, pues el resto lo he tributado ahora el 30 de junio. Y ya me quedo en paz con el erario público. ¿Vale? Bueno, pues con esta parte tendríamos finiquitado la parte de rendimiento de capital mobiliario. Recordad que el tema 6, os decía, lo tenéis en los apuntes para que lo podáis consultar. Todo lo que necesitéis, solo faltaba eso. Pero como es rendimiento de actividades económicas y en esa parte vais a poder asesorar mucho menos a vuestros clientes, el haber invertido tiempo de este módulo, que es limitado en este tema, creo que no aportaba. Y por eso no hemos incidido más en ello, porque ahí no vais a poder financieramente asesorarles para conseguir un ahorro. Por lo tanto, si nos vamos al tema 7, ya nos metemos en las ganancias patrimoniales y pérdidas. Como soy un tío optimista, hablo de ganancias, pero también de pérdidas. Aquí estamos. Encontrado. Siempre que habléis con los clientes de inversiones, tuvimos la suerte de tener el tema de renta variable con vosotros en la época del coronavirus y en la época de mayor pánico. Y si recordáis, os decía,
nuestra casa como Bankinter estamos asesorando, estamos recomendando mantener y sobre todo en Estados Unidos y en tecnología. Pues bien, hoy el Nasdaq está en máximos históricos. El cliente que ha aguantado está ganando un dineral ya este año si está en acciones tecnológicas o en índice o en fondos que dependan del Nasdaq, ¿no? Acordaos siempre, os lo repito ahora que hablamos de ganancias y pérdidas patrimoniales, de intentar transmitir a vosotros mismos, si tenéis inversiones particulares, y a vuestros clientes, que tengan esa tranquilidad. Y que cuando ocurre un evento de estos, que sois jóvenes y vais a ver muchos, siempre van a tener una característica, que es que nunca ha ocurrido hasta ahora. Es que esto es nuevo. Claro, por eso la bolsa se hunde, porque es nuevo. Si lo conoce, ya no se hunde. La bolsa, cuando empezó a haber atentados islamistas o atentados a nivel global, hablo de los radicales, cuando los primeros, pues las Torres Gemelas, el 11M en España, las bolsas se hundían literalmente. Ahora, cuando ocurre un atentado en Londres o en España o donde sea, de un loco, da igual cuál sea su religión, las bolsas ni se inmutan, porque ya lo conocen. Llegó la crisis del 2007, quebró Lehman Brothers, nunca había pasado, se cae el sistema, las bolsas se hunden. Llega el coronavirus, es que esta es diferente porque tiene un componente médico, es que es la salud, las bolsas se hunden. La siguiente no sé cuál será, pero será algo nuevo y las bolsas se hundirán. Cuando eso ocurra, tenemos que tener la tranquilidad. Primero, tenemos que ir gestionando a los clientes para que ahora que estamos en máximos vayamos reduciendo un poquito la exposición y el cliente, igual que en la iniciativa humana era en marzo, el 26 de marzo en mínimos, o sea, sácame a la cuenta que tengo mucho miedo y quiero tener todo quieto, y hubo que tranquilizarlo para que no lo hiciera. Ahora cuando le dices, oye, que vamos ganando un 11% en este fondo del Nasdaq o un 20% como hay casos, vamos a refugiarnos un poquito, te dice el cliente, no, espera, que esto va bien, porque ahora no tiene la sensación de pánico, pero es cuando tú como asesor tienes que decirle de bajar un poquito esa exposición, nunca a cero, pero bajarla un poquito, para, si viene el susto, tener capacidad de volver a subirla, cuando al cliente no le va a apetecer. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas transmisiones de fondos, de acciones o de inmuebles me van a generar una ganancia patrimonial o una pérdida patrimonial por diferencia entre valor de transmisión y valor de adquisición. No las transmisiones de activos financieros, o sea, bonos, que recordad, como bien me decís hace un ratito, generan rendimiento de capital mobiliario. Tanto la ganancia o pérdida como el rendimiento de capital mobiliario positivo o negativo se van a integrar en la escala de gravamen del ahorro, porque las ganancias son derivadas de transmisiones, o las pérdidas son derivadas de transmisiones, estamos hablando, pero su compensación no va a ser sin límite. Rendimientos positivos con rendimientos negativos, sin límite. Ganancias con pérdidas, sin límite. Aunque la ganancia sea por un inmueble y la pérdida sea por un fondo de inversión, sin límite. Ahora bien, pérdidas con rendimientos de capital mobiliario positivos, hasta el 25 de los rendimientos de capital mobiliario positivos. Rendimientos de capital mobiliario negativos con ganancias, hasta el 25 de las ganancias. En el caso que hicimos de examen, efectivamente nos quedaba un rendimiento de capital mobiliario negativo sin compensar, porque teníamos 3.500 de rendimiento negativo de otros ejercicios contra 1.000 del plazo fijo. Y me quedaban 2.500 sin compensar. Como muy bien me dijisteis todos, como las ganancias de ese ejercicio, el 25% de esas ganancias, que eran 96.000 euros, si no recuerdo mal, eran superior a los 2.500, esos 2.500 los compensaba enteros y lo hicisteis muy bien. Pero recordad que existe esta limitación del 25 entre pérdidas y rendimientos positivos o entre ganancias y rendimientos negativos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es una parte importante. ¿En qué os puede ayudar esto en el asesoramiento? Ahora tenemos un nuevo dividendo flexible, que perdonad que haga memoria, Iberdrola, sí, correcto. El mes pasado, si recordáis, comentamos que Telefónica tuvo su dividendo flexible y Repsol. Y este mes lo tiene Iberdrola. Entonces, este mes, vuestros clientes de Caja Rural que tengan Iberdrola el lunes, tendríais que poneros en contacto con ellos. Preguntarles si tienen ganancias o pérdidas
o rendimientos de capital mobiliario negativos, ya sea de este año o de los 4 anteriores pendientes de compensar, y si es así, tendréis que asesorarles en cómo cobrar el dividendo flexible de Iberdrola. ¿Por qué? Porque como vimos en el tema 7, y podéis repasar y deberíais repasar, esos derechos de suscripción que ahora están cotizando, si el cliente los vende, la renta que va a generar es una ganancia patrimonial sujeta a retención por la totalidad del derecho vendido. Mientras que si el cliente decide cobrarlo en forma de dividendo en efectivo, va a generar un rendimiento de capital mobiliario. Por tanto, tenéis la gran suerte y el cliente tiene la gran suerte de que puede elegir qué renta quiere, rendimiento de capital mobiliario positivo o ganancia patrimonial. Bueno, pues si tengo rendimientos de capital mobiliario negativos, porque vendí un bono bajo la par, o porque tengo una cuenta corriente en Luxemburgo por la que estoy pagando para que me guarden el dinero, si yo tengo ese caso, tengo que cobrar el dividendo en efectivo para generar rendimiento de capital mobiliario positivo y que se compensen al 100% y no exista el límite del 25%. Mientras que si he vendido porque he perdido vendiendo unas acciones de un banco o vendiendo unas acciones de Telefónica con las que he perdido dinero, lo que tengo que hacer es vender los derechos porque necesito ganancias y no rendimientos. Por lo tanto, si yo tengo una pérdida, intentaré generar ganancias. Si tengo un rendimiento de capital mobiliario negativo, intentaré generar rendimiento de capital mobiliario positivo, con el objetivo de poderlo compensar al 100% y no con el límite del 25%. ¿Lo tenéis claro esto? Por favor. ¿Hay alguna duda en esto? ¿Alguna duda? Lo repito otra vez. ¿Os queda claro del todo? Pues acordaos. ¿Seguís todos de prácticas en activo actualmente? ¿Todos en Caja Rural? ¿Sí? Venga, ¿quién me dice una? Irene, ¿dónde estás tú? Caja Rural de Navarra. ¿O qué bien? ¿En cuál estás? ¿En qué sucursal o en qué? En Calahorra. Buen pueblo, Calahorra, buen pueblo. Muy bien. Mira, en Calahorra está Caja Rural de Aragón y Caja Rural de Navarra. Ahí convivís las dos cajas rurales en Calahorra. Y los de Caja Rural de Aragón, ¿quién me dice, por ejemplo, la oficina en la que esté? Sara en Fraga. Pues Sara, dale un abrazo muy fuerte el lunes de mi parte a Roberto. ¿Vale? Y le dices a Roberto que vais a llamar a los clientes que tengan. Cariñena se lo puedes decir también en Miralbueno a Javier Pérez, un fenómeno, Javier Pérez, Andrea. A Javier Pérez puedes dar un beso de mi parte, a Roberto también. Miguel Ángel Cariñena también puedes hablar con Enrique Rodríguez Cabañuz y decirle también lo mismo. ¿No? Enrique está ahí en banca personal, si no recuerdo mal. En Binefar, bien también, buena gente en Binefar. Entonces, Roberto es muy majo, efectivamente, Sara. Entonces les puedes decir, y también es muy majo Javier García, que yo creo que es el director de Fraga, ¿no, Javi? Que es otro fenómeno también, buenísima persona. Pues les proponéis eso, les decís, mira, hemos tenido un profesor que está un poco loco, que nos ha recomendado que veamos qué clientes de la oficina tienen Iberdrola. Y que si te parece bien, me digas a qué clientes de estos puedo llamar yo sin meter la pata. Para decirles que si tienen alguna acción que hayan vendido en pérdidas o que piensen vender en pérdidas durante este año, o algún rendimiento de capital mobiliario negativo pendiente de compensar porque recibieran bonos del Popular, bonos de Abengoa que hayan vendido, pues que les interesa este dividendo flexible de Iberdrola. Es muy importante que lo cobren en forma de venta de derechos o en forma de efectivo. Y por lo tanto, que hay una gestión comercial buena que podemos hacer, que es llamarles para asesorarles en esto y a ver qué os dicen. ¿Vale? Y de parte eso, les dais el abrazo fuerte de mi parte a todos, a Javier Pérez en Miralbueno, y a Roberto en Miralbueno también, a Roberto Marín, a Javi y Roberto en Bujaraló, en Bujaraló, perdón, que Roberto está en Bujaraló, en Fraga, y a Cariñena, a Enrique, y también en Cariñena a Alberto Montesinos, buena gente también. También le puedes dar un abrazo de mi parte. Y en Binefar, me pierdo un poco más ya en Binefar, me cachis la mar. ¿Quién está directo en Binefar, va? ¿Ya no está Enrique en Cariñena?
Miguel Ángel, me cachis la mar. ¿Y dónde está Enrique? Basil en precios con Antonio Peinado, un grande también. Ah, David Soler es el director en Binefar, es verdad, Alba. Buena gente también, muy buena gente. Correcto. Bueno, muy bien. Vale. Bueno, pues Javier Torcal. Vale, no sabía que no estaba Enrique ya en Cariñena. Muy bien. Pues bueno, en este tema de ganancias y pérdidas patrimoniales, lo que os digo, una cosa que podéis hacer, y es que probaros en esto y llamar a clientes es lo que os va a hacer soltaros en estas cosas y empezar a asesorar y empezar con cosas pequeñitas como es un dividendo a asesorar al cliente que lo va a agradecer mucho. ¿Vale? Entonces recordad que para calcular la ganancia patrimonial, siempre valor de transmisión menos valor de adquisición. Esa es la ganancia patrimonial. Que del valor de transmisión, para que sea a mi favor como sujeto pasivo, puedo restar, para entendernos, los gastos de la transmisión e impuestos, y del valor de adquisición puedo sumar los gastos e impuestos de la adquisición, puesto que cuanto mayor sea el valor de adquisición y menor sea el valor de transmisión, menor será mi ganancia o mayor será mi pérdida, lo cual me beneficia fiscalmente. ¿Vale? Recordad que la transmisión, también como regla general con las retenciones, las ganancias patrimoniales, vamos a pensar en general, no están sujetas a retención y los rendimientos de capital mobiliario sí están sujetos a retención. Apuntaos esto. Hay una excepción. Hay un rendimiento de capital mobiliario que no está sujeto a retención y una ganancia patrimonial que sí está sujeta a retención. En el caso del rendimiento de capital mobiliario no sujeto a retención es la transmisión de activos financieros que hemos nombrado antes, y en el caso de la ganancia patrimonial la que sí está sujeta a retención es la transmisión de fondos de inversión. ¿Vale? Pero la transmisión de acciones, la venta de acciones o la venta de un piso no está sujeta a retención. Y por lo tanto, si yo tengo una ganancia fuerte en la transmisión de unas acciones de Telefónica o de Apple, yo hoy vendo Amazon, que está en máximos históricos, que está por encima de $3.000. Y me he forrado porque las compré a 1.500. Venga, un ejemplo estoy poniendo. Y he ganado un 100% y hoy las vendo. Y la entidad financiera en la que yo tengo depositadas es Amazon, no me realiza ninguna retención, me abona el íntegro. ¿Qué me va a ocurrir en mi IRPF que yo haga en junio del año que viene, que va a ser el de 2020? ¿Qué me va a ocurrir en mi cuota diferencial? Si yo he ganado un dineral con Amazon y no ha estado sujeto a retención. Venga, que veo que estáis escribiendo. Que vas a pagar una pasta. Correcto, Basilio. Por lo tanto, ¿es conveniente coger todo lo que gano con Amazon e irme con mi pareja a Brasil? No. ¿Por qué? Porque al año que viene no tendré dinero y tendré un problema con la agencia tributaria. Entonces, me voy a dejar un 19, 21, 23% de lo que gano en una cuentecita guardado para que al año que viene, cuando me venga el IRPF, tenga la posibilidad de... Ya, pero mejor que te lo quiten y no te lo gastas, correcto. Pero como no está sujeto a retención, no te lo van a poder quitar. No vas a hacer ese pago anticipado. ¿Por qué? Porque la entidad financiera no sabe tu valor de adquisición de esas Amazon. ¿Por qué no lo sabe? Si las has comprado en esa entidad financiera. ¿Por qué no está segura de tu valor de adquisición? Igual las compré el mes pasado y las acabo de vender ahora. ¿Por qué no están seguros de cuál es mi valor de adquisición? Venga, que Andrea se la está jugando ahí. ¿Quién más se la juega? Vamos bien, Andrea, porque no saben si tienes en otra entidad. Y si las compraste antes, ¿cómo tributan las acciones? ¿Por qué método? ¿Quién me dice el método por el que tributan las acciones en el IRPF? FIFO, correcto. Por lo tanto, yo compro hoy 10 acciones de Amazon en Caja Rural. Compro dentro de 2 meses otras 10 acciones de Amazon en Bankinter. Y un mes más tarde vendo las 10 acciones de Amazon de Bankinter. Y realmente fiscalmente estoy vendiendo las de Caja Rural, aunque no las haya vendido físicamente. Por lo tanto, Bankinter no sabe al 100% qué me tiene que retener, porque no sabe cuál es mi ganancia patrimonial.
y por lo tanto no está sujeto a retención. Y de hecho, en los datos fiscales que os va a importar el renta web, solo va a salir el valor de transmisión. Y soy yo, sujeto pasivo, quien tengo que tener mi Excel y tener mi valor de adquisición y ponerlo. Y si me piden justificarlo, tendré que poder justificarlo. ¿Vale? Por eso no está sujeto a retención. Y por eso tengo que ser cauto a la hora de ver que... Perdón, que me muevo un poco, que me estoy aquí quedando quieto. Ahí. Se me estaba quedando el culo chafado, con perdón. Y por ese motivo no está sujeto a retención, ¿vale? Ese dinero tengo que guardarlo y no gastármelo. No irme a Brasil, ni a este año casi mejor viajar por España que a Brasil, pero con todo, no gastarme el dinero ni en Brasil, ni en Huelva, ni en Zaragoza. Guardarlo porque me va a tocar en junio del año que viene ponerlas. Bueno, pues el resumen de ganancias patrimoniales yo creo que lo tenemos bastante bien visto con todo esto que hemos visto. Recordad que había unos, porque lo sepáis, que existen unos coeficientes de abatimiento que son que parte de la ganancia patrimonial puede quedar no sujeta en función de antigüedad de permanencia. Tienen que ser activos que yo adquiriera antes del 31 de diciembre del 94 y si eso ocurre hay una disposición transitoria novena en la ley que de una manera u otra en función del tipo de activo hace que una parte de la ganancia patrimonial, que puede llegar a ser toda, en el caso de algunas acciones cotizadas, no esté sujeta al IRPF. Pero bueno, como es algo que cada vez es más residual y es algo que tiene mucha enjundia y habría que dedicarle mucho tiempo, pues en el máster de asesoría fiscal, lógicamente, sí que se ve, pero en el máster de asesoramiento patrimonial y de asesoramiento financiero tendría menos, y de banca tendría menos sentido. Pero lo tenéis en los apuntes para quien quiera profundizar en ello, tenerlo. Bueno, y tenéis mi correo electrónico, yo creo que lo tenéis, si no, os lo digo. Muchos me habéis mandado correos, pero os lo recuerdo, es a_bautista@hotmail.es. Ahí me podéis, durante toda vuestra vida, preguntar cualquier duda que tengáis y yo prometo contestarlas lo antes posible, ¿vale? Pero contesto a todos los correos. Y los que me habéis mandado durante el máster lo habéis podido comprobar. Bueno, bien. Digo que puedo tardar en contestar porque a veces la pregunta tiene enjundia. Entonces tampoco le voy a contestar desde coche si estoy de viaje y estoy parado en una gasolinera. Pues espero pero os contestaré a todos. A eso sí que me comprometo. Cerramos por aquí y empezamos ya con la liquidación. Nos quedan 40 minutitos. Vamos bastante bien. A ver. Ahora, perdón, que no me abría. Bueno. Me voy a saltar el tema 8, que son las imputaciones de renta, porque como os dije, la más importante, y como hemos visto hoy, la imputación de renta inmobiliaria, y ahí lo único que tenéis que tener en cuenta es no liaros con las amortizaciones. ¿A qué me refiero? Y vuelvo a decirlo. En la amortización yo comparo valor catastral total con valor de adquisición. Y del mayor de los dos, cojo la parte de la construcción. Y a ese cachito le aplico el 3%. Cuando hablo de la integración, de la imputación, perdón, de renta inmobiliaria, cojo el valor catastral total, no el de la construcción, el total. Y al total le aplico el 2 o el 1,1, en función de si ha estado revisado o no. Si está revisado, lo normal es que sea al alza y por eso me permite aplicar el 1,1 en lugar del 2, a mi favor. Bueno, pues con eso tendría la última de las rentas que formaría parte de la base imponible general. Y os hago una reflexión. Si yo tengo un piso alquilado 9 meses y 3 meses se me va el inquilino, ¿qué creéis que ocurre ese año? ¿Qué tengo? Capital inmobiliario, imputación de rentas, ambos, ninguno, 9 meses alquilado y 3 vacío. Andrea dice que las dos. ¿Alguien ha apuesta a otra cosa? Ambos también. Los dos. Correcto. Así es. ¿Y si transmito la vivienda el 28 de enero? Yo transmito una vivienda el 28 de enero. ¿Tengo una ganancia o una pérdida? ¿Tengo rendimiento, tengo una renta por imputación de renta inmobiliaria o la pagaría todo el año el comprador? En este caso, ¿qué creéis? Sí, repito, yo transmito una vivienda el 28 de enero.
y yo tengo una ganancia patrimonial o una pérdida patrimonial por diferencia entre valor de adquisición y valor de transmisión. Pero yo he sido 28 días propietario de esa vivienda porque la vendo el 28 de enero. Esa imputación de renta inmobiliaria, como el IRPF se devenga el 31 de diciembre, ¿la tiene que aplicar toda el comprador o nos la hacemos a pachas o por días? ¿Quién se la juega? Venga, Basilio dice solo ganancia patrimonial. Andrea también se la está jugando por ahí. Venga, alguien más que se la juegue. A ver, Andrea, ¿qué nos dice? Y alguien más que escriba por ahí. Venga, así es más divertido. ¿Has estado viviendo? Era tu segunda vivienda. Si es tu vivienda habitual, no. Era tu segunda vivienda o tercera. Una vivienda que te podría imputar renta. A ver, ¿qué dice Andrea? Venga. Andrea dice que las dos. Por esos 28 días o por ese mes. Y Alba, a ver qué dice. Porque el IRPF se venga realmente el 31 de diciembre, no el 28 de enero. Pues vais bien las dos, porque efectivamente he sido malo diciendo lo del 28, de que se venga el 31 de diciembre. Efectivamente, ese sujeto pasivo tendría una ganancia o una pérdida por la transmisión, valor de transmisión menos valor de adquisición, y además tendría una imputación de renta inmobiliaria por 28 días de 366, si es 2020, porque es bisiesto. ¿Vale? Y por lo tanto, el comprador tendría 366 menos 28 por el 1,1 del valor catastral, si es Zaragoza, que está revisado, y el vendedor tendría 28,366 avos del 1,1% del valor catastral. Y generaría una renta que integrarían en su base imponible general. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el tema de integración de rentas. Y finalizado este tema, que es el tema 8, nos vamos al tema 9, integración y compensación. Recordad, y esto lo acabamos rápido porque la buena noticia que tengo para vosotros es que lo que hemos estado viendo hasta ahora, como ya sabéis, engloba este tema, que es que en la base imponible general las pérdidas no derivadas de transmisiones pueden compensarse con hasta el 25% del resto de la base. Si yo tengo, en el ejemplo que poníamos, el rendimiento del trabajo que yo integraba era 26.800 y yo tuviera una pérdida de menos 3.000 no derivada de transmisiones, la podría compensar completamente. Porque el 25% de 26.800 es mayor que 3.000. ¿De acuerdo? Ahora, si la pérdida es 20.000, ya no podría compensarla totalmente. Solo podría compensarla con el 25% de 26.800. Y el resto de pérdida me quedaría pendiente de compensar para los próximos 4 años. Pero esa pérdida se integra en la base imponible general porque no deriva de transmisiones. Igual que las ganancias no derivadas de transmisiones, como puede ser el bote de pasapalabra o el boom, se integran en la base imponible general y no en la del ahorro. En la base imponible del ahorro integro las pérdidas y las ganancias derivadas de transmisiones. Y vuelvo a decirlo por enésima vez, acciones cotizadas o no, fondos o SICAPs y otros elementos patrimoniales, inmuebles, pisos, locales, naves, tierras rústicas, etc. Todas esas ganancias o pérdidas derivadas de transmisiones se integran en la base imponible del ahorro. ¿Cómo es la integración? Ya la tenemos clara. ¿Cómo es la compensación? Ya lo sabéis en la base imponible del ahorro. Rendimientos con rendimientos sin límite. Ganancias con pérdidas sin límite. Ahora bien, pérdidas con rendimientos positivos hasta el 25 de los rendimientos positivos. Rendimientos negativos con ganancias hasta el 25 de las ganancias. Y por eso, el guante que os he lanzado de ahora que ha empezado a cotizar hace 2 días el dividendo flexible de Iberdrola, proponed a vuestros compañeros que os apetece o que tenéis la idea de llamar a los clientes que tengan Iberdrola para recomendarles qué hacer con ese dividendo flexible. Y si el cliente no tiene ninguna renta, te van a decir, mira, es que estos clientes ni han tenido pérdidas ni han tenido rendimientos negativos, que puede ser. Bueno, pues vamos a llamarles para decirles que hay un rendimiento flexible, que ¿qué prefieren?
Porque solo el hecho de hacer la llamada, el cliente ya ve que te acuerdas de él y ya te lo agradece. Por lo tanto, si durante la mañana tenéis algún hueco, decir, oye, ¿os parece que en ese hueco os eche una mano y hacemos esto? Y así, tu compañero de banca personal, o tu compañera, o tu directora, o tu director te va a decir, ostras, buena idea. Y dirá, mira, este chaval o este chaval tiene ideas buenas y tiene ganas. Si queréis, no le digáis que os lo he dicho yo. La idea es esa, decid que es vuestra. El recuerdo mío sí que dárselo, el abrazo, dárselo. Es decir, nos mete unas chapas este hombre los viernes por las tardes que nos deja reventados. Nos ha dicho que te quiere y que te manda un abrazo, Roberto o Javier o los que os he ido nombrando, ¿vale? Que son buenos amigos míos. Bien. Pues vale. Y con esto, la integración y la compensación la tenemos clara. Y acordaos, escala de gravamen general, escala de gravamen del ahorro, no confundir. Y también otra parte importante respecto a la compensación. Primero, las rentas del año con las del año. Es decir, cuando este año hemos hecho el IRPF de 2019, yo primero las pérdidas de 2019 veo si las puedo compensar con ganancias del 19 o rendimientos positivos del 19 al 25%. Los rendimientos negativos de capital mobiliario del 19 veo si los puedo compensar primero con rendimientos positivos del 19, sino con hasta el 25% de ganancias del 19. Y una vez que he acabado con las compensaciones del año en curso, empiezo con los 4 ejercicios anteriores. ¿Por qué orden? Cogiendo primero el más antiguo de los 4, que es el primero que prescribe. Pero si yo tengo una pérdida del 2000, vamos a ver, en el 19, 15, 16, 17 y 18. En el 19, el año 15, era el que ya ha prescrito. Pero en el 19 aún podía aprovecharlo. Yo puedo tener una pérdida del año 15 que estoy deseoso de compensarla con una ganancia del 19, pero si he tenido una pérdida del 19, primero meteré la pérdida del 19, aunque no me guste. Y si esa pérdida se me come la ganancia del 19, la pérdida del 15 ya no puedo compensarla. Ahora bien, si lo he planificado bien antes de que llegue diciembre del 19 y tengo ganancias del 19 sin compensar, la primera pérdida que compensaré será la del 15, antes que la del 16, o del 17 o del 18. Y eso me favorece. ¿Por qué? Porque la del 15 para el 20 ya me ha prescrito, la del 16 no. Por tanto, si yo compensé las del 15 y no pude las del 16, aún estoy a tiempo ahora de planificarme el año 2020 para intentar no perder las del 16, que son las que van a prescribir este año, el 31 de diciembre. Y por lo tanto, hasta el 31 de diciembre, mis clientes de la oficina que tengan pérdidas del año 16 o rendimientos de capital mobiliario negativos del año 16, aún puedo asesorarles para intentar compensarlos. Y si yo le hago esa gestión, ese cliente tiene que estar agradecido. Porque si tiene un fondo de inversión conmigo que compró por 10.000 y ahora vale 12.000 y tiene 2.000 euros de pérdidas del 16 sin compensar, lo que tengo que decirles es que ese fondo de inversión lo venda. Por lo tanto, va a aflorar una ganancia de 2.000 euros. Pero como la va a compensar con la pérdida, esa ganancia no le va a generar cuota. Y por tanto, la retención, que el fondo de inversión es la excepción y sí tiene retención, la va a recuperar. Mientras que si no lo vende, la pérdida de 2.000 del 16 le va a prescribir y cuando venda el fondo de inversión, su valor de adquisición será 10.000 y no 12.000 y tendrá 2.000 euros más de ganancia a tributar. Por lo tanto, gracias a mi asesoramiento, se va a ahorrar una tributación por 2.000 euros de base, que al 19 pues son 380 euros mínimo de ahorro fiscal, solo con mi llamada. Pues hombre, un cliente que le ahorro 380 euros, ostras, luego no me protestes una comisión de 15 euros porque no te la cobran no sé dónde. Es que te he ahorrado 380. Que al final podamos poner en la balanza mi asesoramiento. Claro, si no le asesoro nada, el cliente me va a decir, no me haces nada, no me cobres. Porque yo estoy haciendo las transferencias por internet, me consulto todo por internet y tú no me asesoras. ¿Para qué me sirves? Para nada. Hay que asesorar al cliente, hay que estar encima del cliente. Esa es la banca del futuro. ¿Vale? Bien. ¿Haréis lo de Iberdrola? ¿Os apetece? No me decís nada. Sí. Andrea me dice algo. Basilio y Alba. ¿Os vais a animar o qué? Al menos a pedir permiso para si os dejan hacerlo. Se intentará, dice Andrea. Intentadlo, que os van a decir que sí. Y Basilio de precios, bien, bien. ¿Está Antonio peinado en precios todavía, Basilio, o no? ¿Y Paula? Sí. Dales abrazos y besos. A Paula dile que te cuente cuando éramos compañeros en EGA. ¿Cuántos años hace? Pregúntale. Me ha dicho Ángel que cuántos años hace que eres compañeros
NGA. A ver qué te dice. ¿Vale? Y Antonio teletrabajando. Pues bueno, pues dale telebesos de mi parte también, a Antonio Peinado. Y a Paco Caballero, si sigue por ahí también. Bueno, bien. Seguimos. Me alegro que sigan los tres por ahí. Pues daré recuerdos a los tres. A Paula diré lo de GA, que se reirá. Venga. Ya tenemos la integración de todas las rentas y la compensación. Bueno, pues ahora vamos a empezar a liquidar el impuesto. Por lo tanto, de aquí también ha habido alguno que os habéis liado un poquito en el examen. Primero, las reducciones en base imponible. Cuando yo reduzco la base imponible, el resultado ya es la base liquidable. No es base líquida ni otra base imponible, es base liquidable. ¿De acuerdo? La base liquidable es la que yo voy a integrar en la escala de gravamen. Y lo que voy a obtener es la cuota íntegra. Si integro la base liquidable general, que es lo que os he insistido, la integraré en la escala de gravamen general, la más progresiva. Si luego integro también la base liquidable del ahorro, porque también tengo base liquidable del ahorro, la integraré en la escala de gravamen del ahorro, en la 19, 21, 23, no en la general. Y tendré dos cuotas íntegras, la cuota íntegra general y la cuota íntegra del ahorro. Y la suma de ambas me dará la cuota íntegra del impuesto. Ahora bien, antes de sumarlas, en la escala de gravamen general, integro también el mínimo personal y familiar. Y este mínimo personal y familiar, que lo integro como si fuera una base liquidable, lo que me da es una cuota negativa, que habéis hecho todos muy bien. Y que como en el ejemplo no había ascendientes ni descendientes a cargo, y en el del examen tampoco lo sabrá, para no complicaros la vida, en ese caso el mínimo personal y familiar son 5.550. Eso sí que quiero que os lo sepáis de memoria para el examen. ¿Vale? 5.550, que integrados en la escala de gravamen, como todos van al 19, porque es el primer tramo, pues me da 1.054,50, creo que era. Pues bueno, yo tengo mi cuota íntegra general de integrar la base liquidable general en la escala de gravamen, que es positiva, a la que le resto 1.054,50 por el efecto positivo de integrar también en esa escala de gravamen general el mínimo personal y familiar. Y por diferencia entre la positiva y la negativa, tengo mi cuota íntegra general. Esta, de la que ya he restado el mínimo personal y familiar integrado en la escala de gravamen general, es la que sumo a la cuota íntegra del ahorro, que la he obtenido de integrar la base liquidable del ahorro en la escala de gravamen del ahorro. Y la suma es la cuota íntegra del impuesto. A esa cuota íntegra del impuesto yo le puedo practicar unas deducciones en la cuota, que nada tienen que ver con los gastos deducibles que los rendimientos íntegros yo he practicado. En este caso es una deducción en la cuota, que en el ejemplo estaba la donación a la Cruz Roja, al 25%, y eran 250 euros. Pues bien, esa deducción me va a dar lugar a una menor cuota líquida. Y ahora aparecen nuestras amigas las retenciones y los ingresos a cuentas, y es que ha habido por rendimientos en especie, por autónomos. Y esas retenciones e ingresos a cuentas son los que ahora resto para obtener la cuota diferencial. Por eso, si yo tenía un rendimiento, como el ejemplo que os decía, de una venta de acciones que no ha tenido retención, yo tengo una base grande, tengo una cuota grande, y como no ha habido retenciones, mi cuota diferencial va a ser grande. ¿De acuerdo? ¿Queda claro más o menos todo este proceso batiburrillo para llegar a la cuota diferencial? ¿Lo tendríais claro para el examen? ¿O alguien tiene una mínima duda en algo? Sí. Y ahora más o menos en vuestra cabeza el IRPF es algo más ordenado de lo que era hace un mes y medio. ¿La estructura del IRPF la veis un poco mejor? Sí. De cara a asesorar a un cliente. Acordaos, si estás con un cliente, nunca uses la palabra desgrava. No existe. La palabra desgrava no existe. Tú tienes una aportación a un plan de pensiones que te reduce tu base imponible para una menor base liquidable. Y por lo tanto, te va a dar lugar a una menor cuota. A un cliente no hace falta que le metas este rollo si no es técnico. Le puedes decir, mira, con la aportación al plan de pensiones lo que consigues es tu base imponible general, que es en la que entra la nómina, si no quieres decir rendimientos del trabajo. Si es un cliente que, insisto, que tienes que usar un lenguaje más llano porque lo va a entender mejor, en la que metes la nómina, los alquileres, etcétera,
lo que va a hacer la aportación al plan de pensiones es restarte esto. Y como esto te lo va a reducir, vas a tener una menor base y, por tanto, vas a tener una menor cuota y vas a pagar menos. Y eso ya le va a gustar. Pero no desgrava. Si el cliente te dice, es que esto desgrava, dile que sí. No le digas, no, eso no existe. Porque comercialmente no vas a quedar bien. Dile, sí, efectivamente. Tienes un ahorro fiscal. ¿No? Tú no digas desgrava, pero no le quites la razón. ¿Vale? Pero al cliente, dirígete siempre con un lenguaje apropiado a su altura. Arriba o abajo. Tú ya conoces al cliente. Y sobre todo, que todo esto que hemos estado viendo te sirva, o sirva a vosotros, sería mi esperanza, para poder, primero, ganar seguridad, que es fundamental en la venta, que tengáis seguridad en el conocer lo que estáis vendiendo. Si tú conoces lo que estás vendiendo, primero, si no lo conoces, no hay que venderlo. Tienes la obligación de conocerlo. Cuando lo conoces, lo vendes mucho más tranquilo porque lo conoces, con mucho mejor tu conciencia y además mucho mejor vendido. Y transmites mucha más confianza. Por lo tanto, es importante todo esto que lo tengáis bien ordenado para poder al cliente reforzarle la venta financiera con las ventajas o no fiscales de esa venta. Y no hacer la venta financiera si fiscalmente no tiene ventaja, como sería el ejemplo de la aportación a pensiones de un cliente que no tiene ninguna ventaja fiscal en aportar a un plan de pensiones. Sí, ya, por favor. Perdonad que mi hija me hacía una pregunta muy importante. Ya, estamos otra vez ahí. El problema de tener a tus hijas en casa. Solo ha sido estos 3 segundos. ¿Me puedo lavar el pelo? Me ha dicho. Digo, sí, por favor. Así luego me lo ahorro yo. Yo como que no tengo ese problema. Bueno, creo que soy el calvo que más pelo recoge del mundo porque vivo con 3 mujeres en casa. Estoy todo el día cogiendo pelos del baño. Yo de verdad no sé cómo os cepilláis las chicas, al menos las que viven en mi casa. Se cepillan y luego me dicen, no, si he recogido los pelos. Digo, pero si está solo lleno de pelos y míos desde luego no son. Pues recojo cientos de pelos. Y míos, desde luego, como podéis ver, no son. Me encanta, me encanta tener 3 mujeres alrededor. La mía y 2 hijas. Bueno, pues bien, con esto tenemos controlado el tema 10. El tema 11, que también lo hemos visto ya, es el que os habla del mínimo personal y familiar. Miradlo también. Y quería dejar estos últimos 20 minutos, 19 que nos quedan, por repasar el caso práctico que tenemos resuelto. Mientras hemos ido avanzando por los apuntes o por el temario, hemos repasado el caso práctico que habéis hecho en la plataforma. Si os parece, vamos a dar un último repaso al que os colgué resuelto y con esto yo creo que podemos dejar acabado el módulo. ¿Os ha venido bien las tareas que hemos ido haciendo? El tenerlas resueltas antes, hacer un máster semipresencial, o bueno, hubiera sido mejor, pero bueno, al final tenemos esta súper herramienta que nos ha permitido sobrellevar el confinamiento de una manera magistral. Entonces, ¿os ha parecido bien cómo lo hemos organizado? De tener unas tareas ya resueltas que os colgábamos y podían serviros a vosotros de base para luego resolverlas vosotros. Vale. La mayoría ya habréis visto que está corregida la última. Entrad, por favor, antes del jueves que viene y mirad los fallos que os he contado para que ya habéis visto que he fomentado mucho más en la nota el que la hayáis hecho que hayáis fallado. Bueno, no os voy a poner un 10 como el compañero que lo ha hecho perfecto, pero ha habido 9, 9,5, 8,5, notas altas en general, porque la voluntad de todos vosotros ha sido muy buena y se ha visto un esfuerzo. Entonces, yo eso lo valoro. Pero, por favor, como en el feedback yo os he intentado poner los fallos más importantes que habéis tenido y cómo corregirlos, si tenéis cualquier duda, ya sea a través del foro, prefiero, o a través de un correo, como prefiráis, decídmelo antes del jueves, porque me gustaría que llegarais al examen sin ninguna duda, ¿vale? Bien, el examen, ya os digo, para que no te quede tampoco ninguna duda, va a ser un caso práctico y va a ser parecido a los que hemos hecho. ¿Qué hay que hacer? Pues si tienes un rendimiento del trabajo, un rendimiento de capital inmobiliario, una ganancia patrimonial y un rendimiento de capital mobiliario, pues integrarlos todos, cada uno en su base. Como podéis tener acceso a los apuntes, podéis ver las escalas de gravamen, calcular la cuota íntegra, integrar también el mínimo personal y familiar. Primero, tener las bases imponibles, integrar las rentas, compensarlas, entre ellas y los ejercicios anteriores si es que hay rentas negativas, compensarlas adecuadamente, tener las bases imponibles, ver si hay reducciones y si las hay, obtener las bases liquidables, integrar esas bases liquidables en las escalas de gravamen y obtener las cuotas íntegras, integrar el mínimo personal y familiar en la escala de gravamen general para restar a la cuota íntegra general. Habiendo integrado la base liquidable general y el mínimo personal y familiar en la escala de gravamen general
y la base líquida del ahorro en la escala de Gadamer del ahorro, tengo ya la cuota íntegra del impuesto. A esta cuota íntegra le aplico, si es que las hay, las deducciones en cuota, tengo la cuota líquida. Y a esta cuota líquida le resto, si es que las ha habido, las retenciones, ahora sí, o los ingresos a cuenta, y obtengo la cuota diferencial. Y ahí acaba el examen. ¿De acuerdo? ¿Os sentís preparados y preparadas para hacer un examen de ese tipo en 2 horas y media? Vale. Como nos ha dicho Elena, y ahora corregimos el examen, que nos da tiempo, pero que no me quería dejar esto. Como bien nos ha dicho Elena, podéis colgar cualquier tipo de archivo. Y yo, que soy un tío despierto, leo todos los archivos. Entonces, oye, yo prefiero una Excel. Pum, una Excel. Yo prefiero, pero en las Excel, como habéis dicho muchos, un cuadro de diálogo al lado aporta mucho, explicando un poquito qué es la Excel, porque al final la Excel si no son una serie de números que si cometes un error y has explicado en un cuadro de diálogo, yo veo que el error ha sido un error de cálculo, pues lo voy a valorar mucho más que si es un error de concepto. Si no me pones un cuadro de diálogo, yo no sé qué error has cometido. Lo podéis hacer en un Word, si os es más cómodo, o lo podéis hacer a mano y subir el archivo digitalizado o en JPG o en el dominio o extensión, mejor dicho, que queráis. Lo que os pongo todas las facilidades de archivos. Lo hagáis con el que os es más cómodo, hacedlo dentro del tiempo y que con eso ya podáis presentarlo, ¿vale? Yo me comprometo, si es el jueves, a que el lunes tengáis todos corregidos. Y así no sufrís mucho y ya, este tema lo dejamos zanjado, os vais de vacaciones, ya sé que prácticas no hay vacaciones, pero bueno, llegamos al verano más tranquilos y podéis poner en práctica en vuestra oficina lo que habéis ido cogiendo en este módulo. Y ya para terminar, dentro del horario, ¿tenéis otra clase ahora o no? ¿O acabáis ya? Acabáis, me alegro, vale, fenomenal, os podéis ir por ahí de marcha. Yo tendré que secar el pelo a mi hija, que se lo va a lavar y me pedirá ayuda. También soy el calvo que más pelos seca de Zaragoza. A ver. No, pues pasadlo muy bien el fin de semana, ¿eh? Correcto, Alba, eso sí que se lo digo muchas veces. Digo, quítate un poco la humedad para que no se te moje la camiseta y venga, cepillada a la calle, que hay 40 grados, exactamente. Nos ahorramos el secador, que es un rollo más con el calor que hace. Bueno, mirad, el caso que decíamos, ¿vale? Un cliente de tu despacho que, bueno, declaración de IRPF 2019 te dice, ¿qué te dice tu cliente? Que ha tenido unos ingresos de 42.000 euros, rendimiento íntegro del trabajo, con unas retenciones de 9.700 euros. Por tanto, este cliente tuyo, en su cuenta corriente no ha recibido 42.000, ha recibido 42.000 menos 9.700. Una cotización a la Seguridad Social de 1.600, que tampoco ha recibido. Y además está afiliado a un sindicato porque ha pagado 150 euros de cuota en el ejercicio. Por lo tanto, ya tenemos, además ha recibido 6.000 euros en acciones de su empresa, que es cotizada dentro de un plan retributivo general, bla, 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 están exentas, acordadas de rendimientos exentos. Este era uno de los que más hincapié hicimos. Pues bueno, primer párrafo, si me vengo aquí, tengo mis 42.000 de rendimiento íntegro. Mis gastos deducibles, ¿cuáles son? Los 1.600 de seguridad social, los 150 de cuota sindical y no me olvido de los 2.000 de deducción general. Como 38.250, que es el rendimiento neto superior a 16.800, pues no tengo reducción. Y esta es la primera de las rentas de mi base imponible general. Y yo aquí no resto a la retención. Los 9.700 de retención no entran aquí en ningún sitio. Entrarán al final, entre la cuota líquida y la cuota diferencial. Seguimos y lo siguiente que tenemos es que he tenido arrendada durante todo el año una vivienda por 600 euros al mes. Por tanto, 600 por 12, 7.200 va a ser el rendimiento íntegro de capital inmobiliario. El inquilino no le ha pagado los 2 últimos meses, pero tu cliente confía en él. Bueno, va a tener un rendimiento de capital inmobiliario de los 12 meses, no de 10, de 12. Si finalmente tu cliente justifica que no ha cobrado y que ha intentado cobrar un primer intento de cobro hace más de 6 meses sin éxito, con un fax, por ejemplo, los meses no cobrados podrá deducirlos como un gasto, ¿de acuerdo? Y lo neteará. Pero el rendimiento íntegro siempre es el alquiler por 12. Bueno, pues, ¿qué gastos deducibles va a tener? Va a tener los gastos de comunidad de 50 al mes, que serán 600, el IBI anual de 250, el seguro del hogar
Y el valor catastral revisado en 2017, 75.000. 40.000 construcción, 35.000 suelo. El valor de adquisición fue 40.000. Yo no comparo 40.000 con 40.000 de la construcción, comparo 40.000 con 75.000. ¿Cuál es el mayor? 75.000. ¿Cuál es la parte de la construcción? 40.000. Pues a estos 40.000 le aplico un 3% como gasto deducible por amortización. Por lo tanto, si yo me vengo ahora me ha cambiado, me vengo al punto 2, tengo los 7.200 de rendimiento íntegro, con los 600 de comunidad, los 250 que hemos hecho de IBI como gasto deducible también, los 120 del seguro del hogar y los 1.200 de la amortización. Por lo tanto, mi rendimiento neto, que es de 7.200 menos todos estos gastos deducibles, son 5.030. Que como es vivienda y alquiler con uso de vivienda, puesto que es un alquiler regular y no vacacional, tengo el derecho a reducción del 60% de estos 5.030 porque son positivos y me da un rendimiento neto reducido de capital inmobiliario de 2012, que es mi segunda renta de la base imponible general. Además, nos decía en el enunciado que tiene otra vivienda en Jaca que no quiere que se la estropeen y que, por tanto, no la alquila. Que el valor catastral es 90.000, revisando 2009, los 55.000 corresponden a la construcción y 35.000 al suelo. ¿Para qué me lo dan? Para liarme. Porque yo solo veo el valor catastral total. Y como se revisó en los últimos 10 años por poco, pero sí, porque hablamos del año 2019 y se revisó en 2011, le aplico el 1,1 de 90.000 del valor catastral total, porque estamos hablando de la imputación de renta. Y por lo tanto tengo una imputación de renta del 1,1 de 90.000, que son 990 euros de renta a la base imponible general. Además, ha aportado el plan de pensiones, esto ya sabéis que es una reducción de mi base imponible general a una menor base liquidable general. Tiene una renta vitalicia, que es una operación de seguros que le da 2.000 euros en el ejercicio, que la hizo con 52 años, me da igual cuántos vaya a cumplir, miro cuántos tenía cuando la hizo. Y además ha vendido acciones de BVA, ¿vale? Que compró en 2002. Por 5 euros las ha vendido a 6. Por lo tanto, se ha ganado 1 euro, con unos costes de compra y de venta. Todo esto en la coctelera, ¿qué me da? Me da que aquí tengo los 990, como os decía, de imputación de renta inmobiliaria, que van a la base imponible general. El 3 es que es la tercera renta. El cuarto, tengo el rendimiento de capital inmobiliario, que como es una renta vitalicia, podéis ver la tabla que tenéis en los apuntes, en el tema 5, solo tributa el 28%, porque el cliente tenía 52 años cuando la contrató. Recordad que en las rentas vitalicias lo importante es la edad cuando la contratas, no cuando está tributando. Se mantiene siempre así. Y por lo tanto, solo se integra en la base imponible el 28% de los 2.000, que son 560 euros, que están sujetos a retención del 19%, 106. Porque todos los rendimientos de capital mobiliario están sujetos a retención, salvo la excepción de la transmisión de activos financieros, que no es el caso. Y en la ganancia patrimonial de la transmisión de las acciones, del valor de transmisión resto los costes, del valor de adquisición sumo los costes, resto los derechos de suscripción que vendió y, por tanto, vendió antes del 2017, porque a partir del 2017 los derechos de suscripción son ganancia patrimonial, como hemos dicho antes, y tengo una ganancia patrimonial de 2.205, no sujeta a retención, puesto que las ganancias patrimoniales sujetas a retención solo son los fondos de inversión. Y ya tengo aquí mis 3 rentas de la base imponible general, el trabajo, los alquileres y la imputación de renta inmobiliaria. Tengo mi rendimiento de capital mobiliario por la renta vitalicia, mi ganancia patrimonial por BVA y tengo mi base imponible general y mi base imponible del ahorro. Como tenía una reducción por la protección al plan de pensiones, efectivamente tengo una menor base liquidable general, que es la que yo voy a integrar en la escala de gravamen general. Y la base liquidable del ahorro la integro en la escala del ahorro. Como es menor de 6.000, toda la base liquidable del ahorro va al 19. Esta la integro 4.225 por los 20.200 más el resto al 30%. ¿Vale? Integro el mínimo personal y familiar en la base imponible general y son 1.054,50 negativos, 5.550 al 19. Por tanto, mi cuota íntegra general, ya restando el resultado de integrar los 5.550 al 19 con signo negativo, son 7.086. La cuota íntegra del ahorro, que es el 19% de los 2.000 y pico que hemos visto, son 525.
Por tanto, mi cuota íntegra total es la suma de esto más esto, que son 7.611,94. Como aquí no ha habido donaciones ni tengo deducción por inversión en vivienda antes de 2013, mi cuota íntegra coincide con mi cuota líquida. Y aquí sí que me vienen mis retenciones del trabajo más la renta vitalicia, 9.806. Y por tanto, mi cuota diferencial es a devolver 2.194. Este trabajador tendría que decirle a su empresa que le está reteniendo de más. Esto no ocurre en la vida real, pero os lo pongo así para que entendáis el efecto de las retenciones. Su empresa a este señor no le va a retener 9.700, a esta señora le va a retener menos, para que esto salga prácticamente cero. ¿De acuerdo? Bueno, son las 18:55, si no falla mi reloj, para que no me digáis que no cumplo con los horarios establecidos. Dicho esto, como es nuestra última clase, os quiero mandar un beso y un abrazo fuerte a todos, que ha sido un placer a través de las ondas estar con vosotros y ver, por supuesto, si os queda alguna duda que queráis comentar. Ahora no me sube aquí esto a mí. Ahora. Igualmente nos dice aquí, gracias a todos, de verdad. Disfrutad de fin de semana, estudiad para el examen, por favor. Me gustaría que saquéis todos sobresalientes y buenas notas. Y sobre todo que espero que lo que hemos estado viendo en este módulo os haya aportado a nivel profesional y a nivel personal y os haya servido para tener la fiscalidad del IRPF de cara a vuestros clientes un poquito más clara, ¿vale? Y 8, lo mejor que lo he podido. Ya sé que es viernes por la tarde, ya sé que os he machacado. Y por favor, acordaos de darle un abrazo a esos compañeros majos y amigos de Caja Rural de Aragón que os he dicho antes, ¿vale? Eso es, que en persona nos conoceremos seguro también algún día, que la vida es larga, me cago en la mano. ¿De acuerdo? Bueno, pues un abrazo a todos, un beso a Elena también si la tenemos por ahí escuchándonos y pasad un fin de semana fantástico. Hola Ángel. Faustino. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues eso, buen fin de semana y muchas gracias. Bueno, venga. Francisco, ¿vale? A Faustino devuelve los recuerdos de mi parte. Dile que he hecho de menos los cafés con él. Tomaba café con él todas las mañanas del año laborables con Faustino. Así que dale recuerdos a Faustino y a Enrique. Que os aprovechen, que os expriman, porque vosotros sabéis un montón y encima conocéis a mucha gente con la que están trabajando. Es que es una gozada. Eso es, aprovechad para todo lo que haga falta y decidles a los compañeros de la Caja Rural lo que os decía del tema de Iberdrola. Y así esta semana podéis hacer un caso práctico real en la Caja Rural y encima los clientes quedarán encantados. ¿Vale? Bueno, pues besos y abrazos a todos y un buen fin de semana. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.